Ya también me olvidé de grabar, porque me puse a conversar y se me pasó, po, se me pasó la grabación. Por suerte tenía la grabación del mismo tema de la misma clase, por así decirlo, pero de otro día, y pude subirlo. Claro, no me pasó con usted. Creo que con ustedes no me pasó. Ah, no, sí me pasó también. Po. De hecho, creo que estaba contigo, Milen, un día que corrí la clase para un viernes y después la repetí un jueves. Y la del viernes no la grabé. La contigo creo que no la grabé. Po. Y claro, tuve que grabarla sí o sí el jueves. Ya, ¿qué vimos el viernes pasado? Viernes pasado, no este viernes, pues el viernes de la semana pasada. Ya, vimos historia, o sea, vimos adaptación, mecanismos de adaptación y no alcanzamos a ver una pequeña parte de historia evolutiva, ¿ya? Que podrían preguntársela, aunque en realidad es poquito lo que les pueden preguntar de taxonomía, que creo que eso mismo se lo había dicho, ¿ya? Y después de eso nos vamos a lanzar con los efectos humanos en el ecosistema, ¿ya? Ahí sí, para que no moleste esta cuestión el efecto humano que tiene en algunos efectos humanos, particularmente con el crecimiento de la población. ¿Ya? Así que eso también hay que considerarlo porque esas son como las últimas preguntas con las que se pueden encontrar tanto en el común como en el lectivo. Esa materia como que se repite. ¿Ya? Así que bueno, nosotros la vamos a ver en común. Ya es posible que quizás Jimmy también la vea en el electivo. Al revés. Yo la veo en el electivo y el Jimmy también la vea en común. Ahí sí. Entonces, lógicamente les sirve como para reforzar uno que otro contenido, pues, aunque normalmente en ese sentido como que nos ponemos de acuerdo para no ver los mismos temas, ¿ya? Para que no sea latoso. Ya, pues. Partamos entonces un poquito de repaso de lo que vimos en la clase pasada. Estuvimos viendo mecanismos de especiación. Ahí teníamos la especiación alopátrica, parapátrica y simpátrica, donde lógicamente ahí principalmente la más común es la primera, que es la alopatría, ¿ya? O especiación alopátrica, donde ocurre, se separa una población inicial en dos grupos y eso en el tiempo lógicamente hace que genere dos especies nuevas, ¿ya? Porque después cuando se intentan volver a reproducirse entre sí no pueden, porque lógicamente ya hay barreras de aislamiento presigótico en ese caso. ¿Ya? Como que lo que vimos la semana antepasada se aplica ahora, ¿ya? Al final de una u otra forma estaba relacionado. ¿Ya? Y principalmente, como le digo, la alopatría es el caso más común. ¿Ya? Es muy difícil muchas veces sortear una barrera geográfica, particularmente en ciertas especies que no tienen o tienen una capacidad de movilidad muy reducida, o si se mueven en tramos geográficos muy cortos. ¿Ya? Normalmente, ¿quién podría saltarse la especiación alopátrica? Es una especie que tiene una alta capacidad migratoria, como por ejemplo un ave. ¿Ya? Así que ojo con eso, creo que eso no se lo había dicho la semana pasada y si se los dije, creo que se los dije así muy, muy encimita. ¿Ya? Una ave puede saltarse esa barrera geográfica porque vuelan, pues como vuelan normalmente están como acostumbrados a volar a grandes extensiones de terreno. ¿Ya? ¿Qué más vimos? Ahí vimos algunos mecanismos de adaptación. Teníamos mecanismos de adaptación fisiológicas, conductuales, donde hay un pequeño cambio conductual durante un pequeño tiempo ya de la vida de un individuo de la especie, y eso favorece normalmente o a la reproducción o a la reproducción y al cuidado de las crías. Y ahí, lógicamente, el mejor ejemplo que teníamos eran los mamíferos, donde las mamíferas cambian su comportamiento, ¿ya? Frente a su comportamiento fisiológico también cambia un poco, ¿eh? Particularmente porque empiezan a secretar o mantienen secreciones hormonales de forma constante, como por ejemplo durante el embarazo, todos los mamíferos, los mamíferos, las mamíferas, ¿ya? Mantienen sus concentraciones hormonales sexuales constantes, tanto los estrógenos como la progesterona. Y nosotros en nuestra especie también se da así, pues, ya durante 9 meses la mamá mantiene la secreción de estrógenos y progesterona constantes, ya durante todo el tiempo que dure el parto. En las mamíferas, en las otras mamíferas, ¿ya? Funciona igual, ¿ya? Exactamente igual. Las adaptaciones fisiológicas en donde cambia una estructura fisiológica por un pequeño momento o se adapta frente a una condición ambiental muy adversa. ¿Ya? Por ejemplo, hay arbolitos que cambian las hojas, ¿ya? Cambian, renuevan las hojas en vez de estar fabricando nuevos pigmentos y agregándole pigmentos a sus nuevos cloroplastos. No, prefieren sacrificar la hoja, así de sencillo, pasar a una etapa de hibernación y después volver a crearlas otra vez. ¿Ya? Y el camello era otro ejemplo de adaptación fisiológica, aunque yo creo que les di otras, ¿ya? En el caso del camello, lógicamente, él se adapta,
principalmente porque se adapta a un ambiente que puede ser muy adverso y degrada lípidos, y de esa forma es capaz de generar un poco de agua, en realidad nivelar la concentración plasmática, si al final esa es la cuestión, o la importancia del tomar agua, ¿ya? Si somos capaces de regular la concentración de agua en la sangre, no necesitaríamos ingerirla, ¿ya? Y eso es lo que hace esencialmente el camello, pues degrada lípidos para mantener constante la concentración de agua en el torrente sanguíneo, ¿ya? Y no esforzar tanto el hipotálamo con la secreción de la hormona vasopresina, porque ellos también tienen vasopresina, ¿ya? Yo les di otro ejemplo de adaptación fisiológica o funcional. El otro ejemplo que les di fue la clásica adaptación que tenemos particularmente en los mamíferos. Las aves también las tienen por si acaso. Los reptiles no tanto, porque lógicamente es difícil ver un reptil subir una montaña y después bajarla, ¿ya? A la altura. Lógicamente las aves la tienen que tener porque ellos prácticamente, de hecho, tienen unas glándulas que nivelan la presión, ¿ya? Y como que como que a las aves les van informando la presión atmosférica que hay. De esa manera pueden volar a baja altura, media altura, alta altura, ¿ya? Nosotros no tenemos esas glándulas, pues no evolucionamos de las aves, por lo tanto no las perdimos, por así decirlo, nunca las adquirimos, ¿ya? Y lógicamente nosotros adaptamos nuestra concentración de glóbulos rojos, perdón, cuando subimos a la altura, y si hacemos un sobreesfuerzo podríamos sufrir el clásico mal cuando las personas se apunan, ¿ya? O sufren vértigos, producto de que falta oxígeno y como que el encéfalo tiene la tendencia como a apagarse cuando le falta oxígeno, ¿ya? La selección chilena cuando va a jugar a Bolivia, ese fue el ejemplo que les di. De hecho, se los podrían ver, ¿ya? De hecho, creo que lo vi, pero en un ensayo, de los tantos preu, no en un facsímil oficial, ¿ya? Y bueno, la adaptación morfológica, que es una adaptación que se adquiere en el tiempo, ¿ya? Y se pasa a la descendencia, lógicamente, en un episodio evolutivo. Las adaptaciones fisiológicas son a corto plazo, ¿ya? Las adaptaciones morfológicas son heredadas, ¿ya? Y vienen en mi estructura genética, ¿ya? Como que los episodios evolutivos nos generó, por así decirlo, esa estructura, y la fuimos, lógicamente, heredando en el tiempo. Por ejemplo, las espinas de los cactus. Todos los cactus nacen con espinas, ¿ya? Y es precisamente porque prefieren tener espina a tener hojas, para no perder agua. Y de esa forma ellos hacen la fotosíntesis a través del tallo, no por las espinas, porque en realidad las espinas ya no tienen hojas, ¿ya? O sea, las espinas, por así decirlo, fueron en algún momento las hojas. Ahí vimos dos tipos también de adaptación morfológica, que esa lógicamente en el tiempo, como les decía, es un poquito más larga. Y ahí teníamos el camuflaje y el mimetismo. Camuflaje es adaptarse al medio ambiente, y de hecho ahí pueden ver que el bichito se parece a una hoja sin ser una hoja, ¿ya? Se adapta al ambiente. Normalmente en el camuflaje la idea es que no me vean, ¿ya? Por eso es que el militar, por ejemplo, ocupa ropa de camuflaje, para que no lo vean, ¿ya? En el mimetismo no, ahí el militar sería como un espía, tendría que disfrazarse del ejército enemigo, por así decirlo. O sea, en cierta forma en el mimetismo yo trato de emular estructuras que no tengo, pero que están en la otra especie. Y ahí vimos esos ejemplos, y el mejor ejemplo es el mimetismo batesiano, de hecho es el más común, ¿ya? En donde, por ejemplo, es una mosca, no es una abeja, ¿ya? Y no tiene las estructuras de defensa que tiene una abeja, no tiene lanceta, etcétera, ¿ya? Pero con tan solo verla posiblemente a mí me genere rechazo, por ejemplo, porque se parece a una abeja y no quiero ser picado por una abeja si soy un depredador de abejas, ¿ya? O de moscas, perdón. Entonces, en este caso, la mosca se disfraza de abeja, ¿ya? Y de esa forma no la vamos a atacar. Y ahí tenemos otro ejemplo como el automimetismo, ¿ya? O el mimetismo milleriano, en donde la estructura, o donde los animalitos tratan de emular un poco esa estructura que podría ser o tóxica o el arpón venenoso, etcétera, pero no lo consiguen emular por completo, no consiguen asemejarse en un 100%, ¿ya? Totalmente. Y ahí quedamos, si no me equivoco, en el mimetismo quedamos, y esto nos faltó, y aquí tenemos la radiación especiativa, y ahí vamos a definir ese término que podría ser un poquito más complicado. A ver, evolutivamente, y esto es como para cerrar un poco ya el tema de evolución, evolutivamente yo tengo que considerar que todos tenemos un ancestro originario en común,
Ya sea una bacteria, ya sea un grupo de células, ya sea un invertebrado, ya sea un vertebrado, ya sea un mamífero, etcétera, ¿ya? Efectivamente, ha tomado millones de años los episodios evolutivos, ¿ya? Y es precisamente porque no son forzados. Yo no puedo forzar una presión de selección natural. El ser humano como que ha tratado de forzar algunas, pero normalmente no le resultan mucho, ¿ya? Por ejemplo, o sea, el mejor ejemplo de eso lo tienen con los perritos, ¿ya? Que tienen 600, 500 especies de perros distintas, o sea, no son especies, perdón, subespecies de perros distintos, ¿ya? Pero aún así como que no se da el salto a ser una especie nueva, siguen siendo perros, ¿ya? Posiblemente se necesite un par de millones de años como para que se puedan separar. Y lógicamente, todos tenemos ancestros en común. ¿Por qué? Porque si la vida se originó en este planeta, ¿ya? En donde los procesos de adaptación fueron para ambientarse al clima de la Tierra, al oxígeno de la Tierra, al nitrógeno de la Tierra, al CO2 de la Tierra, etcétera, estamos todos siendo presionados bajo el mismo seleccionador natural, que es la atmósfera terrestre. ¿Ya? Por eso es que entonces tenemos muchas similitudes. Y lógicamente, si se llega a descubrir vida en otro planeta, lo más seguro es que sea completamente diferente a la nuestra, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ambiente de selección también fue distinto, por lo tanto esa vida tuvo que adaptarse a su propio ambiente. Quizás venir a la Tierra tampoco le sea conveniente, porque quizás no se pueda adaptar, o nosotros ir a otro planeta porque tampoco podríamos adaptarnos de forma rápida, ¿ya? Y ese es quizás el gran problema de la investigación de planetas como Marte o Venus, porque las condiciones ambientales son completamente adversas en comparación a las condiciones ambientales que tenemos nosotros aquí, que por lo menos para nuestra vida es ideal, ¿ya? En Venus encontraron vida hace poco, o sea, no vida, no, ahí sería, perdón, eso sí que sería un error. Encontraron trazas, ¿ya? De desechos metabólicos de lo que aquí también se ha visto, de ciertas bacterias. Entonces, quiere decir que en la atmósfera de Venus hay bacterias que andan flotando, ¿ya? Todavía no se ha encontrado bien o no se ha podido certificar, pero encontrar trazas, ¿no es cierto?, de estas moléculas orgánicas es evidencia, por lo menos aquí en la Tierra, ¿ya? De que hay vida, ¿ya? Ahí lógicamente podría ser que no lo sea, tampoco habría que ilusionarse tanto. Podría ser que no se encuentre vida y que simplemente sean moléculas de un gas que quedó ahí nomás y que no ha salido, ¿ya? Por lo tanto, los hongos, por lo tanto, una planaria, que es un gusano plano, este ácaro, este insecto que se ve aquí, o este miriápodo, ya que vendría a ser el clásico 100 pez, tenemos lógicamente similitudes con un pez cartilaginoso, perdón, ahí sí, un tiburón, o un pez óseo, ¿ya? O un pajarito, o un mamífero. Todos en cierta forma tenemos división y de hecho aquí se ve. De hecho aquí esta bacteria, por ejemplo, aún se mantiene desde el punto central, aún se mantiene casi inamovible con estructuras muy similares. En cambio, empezamos progresivamente a generar un patrón de especiación. Y como esto genera, ¿ya? Y aquí viene la definición de lo que les había dicho, una radiación especiativa, ¿ya? Empieza progresivamente a generar esto, líneas desde el centro hacia la periferia de este círculo. Entonces forma como radios, ¿ya? Esos radios, como el radio geométrico, ¿ya? Esos radios, si se dan cuenta, empiezan progresivamente a separarse. Uno se divide para un lado, otro se divide para otro, y así progresivamente empiezan a dividirse en varias especies distintas. Entonces, por eso se habla de radiación especiativa, para que no les suene extraño ese término. Quiere decir que es cómo la evolución fue progresivamente separando especies, ¿ya? Ese es el fenómeno de radiación especiativa. Se forman nuevas especies en esta estructura circular, como les digo, formando líneas separatorias, para que no les parezca extraño, ¿ya? Conceptos importantes, bueno, aquí vamos a definir, esto está muy conceptualizado, entonces no es difícil. Ya aquí se tienen que aprender, es como la materia de población. Si ustedes quieren estudiar poblaciones y dicen, no, es que están latoso poblaciones o que tiene mucha materia de población, no tiene mucha materia. Ustedes pueden aprenderse en poblaciones y comunidades, ustedes pueden aprenderse un glosario de términos y con eso están por lo menos para el 75% de las preguntas. El otro 25% son las relaciones que tienen esos términos. Aquí funciona de la misma forma. Entonces, por ejemplo, ustedes la podrían estudiar 2 semanas antes de la prueba
si son capaces de memorizar, ese es el problema, ¿ya? De recordar esas palabras y después empezar a asociarlas entre sí. ¿Ya? Entonces hay que tener, sí se puede, no es imposible. ¿Ya? ¿Y se puede hacer en corto tiempo? Sí, sí se puede. La cuestión es no dejarlo para el último momento. ¿Ya? Coevolución. ¿Qué es el patrón coevolutivo? Creo que se lo había definido, no me acuerdo bien. Creo que sí o no, parece que sí. Coevolución, adaptación evolutiva mutua entre dos o más especies, resultado de interacciones, interespecíficas, esa es la clave de esto, ¿eh? Resultado de interacciones interespecíficas entre ellas. Así yo lo leo y me queda clarito, ¿ya? Súper clarito. A ver, veamos. Las relaciones interespecíficas que se definen en las poblaciones y en las comunidades, por cierto, son relaciones que establecen los animales ya sea para ayudarse, ya sea para obtener un beneficio mutuo o en algunos casos para verse desfavorecidas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Un conejito cuando come pasto, ¿ya? Está comiéndose al pasto, lo está depredando. ¿Ya? Ahí hay una relación de depredación entre conejo y pasto, donde el pasto se ve perjudicado porque se está muriendo y el conejito se ve beneficiado porque se lo está comiendo. ¿Ya? Dos conejitos comiendo pasto, ¿ya? Ahí ustedes, lógicamente, la especie conejo depreda al pasto, ahí está la relación de depredación, conejo con conejo no se depreda, pero entre conejos, entre conejitos, hay competencia, ¿ya? Porque posiblemente esos conejitos son hermanos y un conejito es más vivaracho que el otro y le come más pasto que el otro, y es más grandecito y es más gordito y todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Y lo podría incluso definir con características fenotípicas, por así decirlo, ¿ya? Entonces, dentro de una población, cosa que ocurre en nuestro caso, hay competencia. Ojo con eso, ¿ya? Esa sería una relación intraespecífica, o perdón, interespecífica. Y la intraespecífica sería entre poblaciones distintas. Cuando se da un patrón coevolutivo, las especies tienen que vivir, dos especies distintas, tienen que vivir en estrecha relación, ya sea porque una se depreda a la otra, sí, puede haber el patrón coevolutivo si una especie depreda a la otra, ya sea porque hay simbiosis entre ellas, y si las separo se me mueren, ¿ya? Normalmente ocurre cuando hay depredación o simbiosis, normalmente, ¿ya? No, frente a la otra no necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando, supongan que el ejemplo del conejito con el pasto ahora aprendió o sabe, por así decirlo, que el conejo se lo ha comido por millones y millones de años y el pasto progresivamente empieza a secretar una sustancia amarga, ¿ya? Y de tal forma que ahora a los conejitos ya no les gusta comer tanto pasto. El problema es que los conejitos lo único que pueden comer es pasto. Entonces, ¿qué van a tener que hacer los conejitos? Acostumbrarse al sabor del pasto y lo más seguro es que evolucionen, por así decirlo, y sus papilas gustativas ya no sientan el sabor amargo que está generando el pasto. Ahí tuvieron un patrón coevolutivo. El pasto, viven en tan estrecha relación los conejitos con el pasto, que si el pasto evoluciona, el conejito también lo hace. Entonces, en depredación se da mucho, ¿ya? En simbiosis también. Un ejemplo simple de la simbiosis. Los perros con las pulgas, ¿ya? Las pulgas parasitan a los perros. Si el perro endureciera su piel, evolucionara para que las pulgas no lo siguieran picando, ¿ya? Y endureciera su piel, la pulga va a tener que evolucionar, ¿ya? Para poder cambiar su estructura y poder seguir picando, su estructura succionadora, y seguir picando al perro. Y el perro lo más seguro es que siga endureciendo la piel y la pulga lo va a ir siguiendo. Ese sería un patrón coevolutivo. Una especie evoluciona, la otra también lo hace porque forzosamente viven en estrecha relación, ¿ya? Ese sería el mejor ejemplo, ¿ya? O los mejores ejemplos así relativamente simples de patrón coevolutivo. ¿Qué es la coevolución entonces? Adaptación evolutiva mutua, con palabras bonitas, si uno evoluciona, el otro también tiene que evolucionar, ¿ya? Si no, lo más seguro es que no se adapte y se muera. Evolución divergente, también denominada, ahí está, radiación adaptativa. Entonces, radiación adaptativa es lo mismo que evolución divergente. Es un proceso de rápida especiación, o sea, genera nuevas especies, de una o más especies. La selección actual actúa sobre este proceso, la selección natural, no actual. Entonces, miren, ustedes tienen, posiblemente volvamos a la imagen de atrás porque esa está como un poco más clara.
Si yo tenía una bacteria y esta bacteria empezó a proliferar masivamente y ahora tenemos demasiada competencia en ese ambiente porque está lleno del mismo tipo de bacterias, un grupo de esas bacterias ya empieza a ser seleccionada, empieza a separarse, ya sea por una barrera geográfica, porque cambia su nicho evolutivo, etcétera, su nicho ecológico, perdón, etcétera, ¿ya? Que eso vendría a justificar lo que vimos acá, ahí, ¿ya? Viven tan apretados que como que un grupo se consigue separar. Y se consigue separar ya sea por una barrera geográfica o porque disminuyó el flujo génico entre los cercanos y los lejanos o porque cambiaron, decidieron comer otra cosa, así de sencillo, ¿ya? Ahí tendríamos entonces la justificación de estos mecanismos que generan nuevos procesos evolutivos, ¿ya? Entonces, debido a eso, volvamos a la que estábamos, un grupo de bacterias se separa y vamos a decir que así a corto plazo, todo evolucionó y empezó a generar bacterias en grupos. Estas bacterias en grupos proliferaron masivamente, ya no comían lo mismo que la otra, así que podían vivir en el mismo lugar geográfico. Y el problema es que se empezó a llenar y llenar y llenar de estas nuevas bacterias. Un grupo de esas nuevas bacterias ¡tup! Evoluciona y empiezan a aparecer, no sé, pues las amebas. Entonces empiezan progresivamente, ¿ya?, a cambiar porque saturan el ambiente también, ¿ya? Y para generar un patrón de especiación o de evolución divergente, ¿ya?, o una radiación especiativa, se utilizan los mecanismos de especiación. La alopatría que vimos, la especiación alopátrica, la simpátrica y la parapátrica. Entonces la evolución divergente ocurre por esos fenómenos, ¿ya? Y la evolución convergente, que en cierta forma es como parecida al patrón coevolutivo, pero es parecido, no igual, ¿ya? Es el desarrollo de estructuras similares en organismos que no están emparejados. La evolución convergente genera lo que nosotros conocemos como órganos análogos, ¿ya? Ejemplo, la ala de la mosca con la ala del pajarito y la ala del murciélago. Tenemos tres alas distintas, ¿ya? Ambos viven las tres especies viven en ambientes aéreos, por así decirlo, o necesitan volar para poder desplazarse, ¿ya? Ellos evolucionaron de tres ramas evolutivas diferentes a un patrón convergente y todos presentan alas para poder volar, ¿ya? Entonces, en este caso empiezan a aparecer estructuras similares, ¿ya?, que cumplen la misma función, pero que de una u otra forma tienen origen evolutivo distinto. Entonces, la evolución convergente genera, de ahí si quisieran, podrían complementar, genera los órganos análogos, que era un vestigio o era una forma, ¿ya?, de poder entender de que la evolución se había ocurrido, ¿ya? Era una evidencia evolutiva, creo que lo vimos hace como 2-3 semanas atrás, ¿ya? Entonces, es el desarrollo de estructuras similares en organismos que no están emparentados. O sea, genera los órganos análogos, ¿ya? Y de hecho ahí se puede ver los pteranodón, ¿ya?, o algún tipo, por así decirlo, heterodáctilo, progresivamente muy similar, de hecho el ala, no igual, pero muy similar al ala de las aves. Oye, de hecho esta es la de un murciélago, ¿ya?, y esta es la de un pajarito no convencional de hoy en día. Entonces aquí estamos viendo el ala de un reptil que no existe, estamos viendo de un murciélago, que es un ave que sí existe, o sea, no un ave, Dios mío, es un mamífero que sí existe, por Dios, y de un ave que también existe, ¿ya? Entonces, ¿hay una convergencia? Sí, hay una convergencia porque si se dan cuenta son alas que les permiten volar, pero sí también hay una diferencia porque son evolutivamente estas tres especies diferentes. De hecho, hay una que está extinta, ¿ya? Aquí podemos ver, en cierta forma, cómo estos patrones, ya sea la coevolución, la evolución divergente o convergente, fue generando las diferencias entre especies, por lo menos aquí, entre los distintos tipos de plantas, ¿ya? Yo no me gustan mucho las plantas, no soy muy botánico, por así decirlo, no tengo una formación tan botánica, en realidad sí la tengo, pero nunca me gustó mucho, ¿ya? Yo soy más zoológico, por así decirlo. Y aquí podemos ver que las algas verdes son el punto en común. ¿Ya? Las algas se dividen en varios tipos, tienen rodófitas, heterocontófitas, feófitas, clorófitas, etc. Y las que se definen como algas verdes son las clorófitas, porque tienen clorofila alfa, ¿ya?, que es la clorofila verde, ¿ya? Hay otras algas como la marea roja, por ejemplo, que son rodófitas rojas, así de sencillo, algas rojas. Después tienen las algas pardas, como las diatomeas, ¿ya?, las heterocontófitas, etc. ¿Ya? Y las algas verdes, de lo poco que me acuerdo de botánica,
Y las algas verdes en cierta forma originan a las otras plantas, ¿ya? Porque son como, por así decirlo, el punto central. Y aquí tenemos que vamos a formar musgos, y aparte de musgos, formamos las primeras plantas vasculares, o sea, que tienen tallos y que tienen un leve indicio de lo que va a ser la flor. No es una flor, pero tiene como un pequeño tubérculo, ¿ya? Las plantas vasculares se separan en dos grupos. No es lo mismo el musgo que el helecho, ojo, son distintos. El helecho es grande, el musgo es chico, ojo ahí. Y las primeras plantas con semillas, ¿ya? Lógicamente los helechos y los musgos y estas plantas vasculares se reproducían por esporas y prefirieron proteger a la semilla, por así decirlo, para que no se las coman los depredadores. Evolucionaron, ¿ya? Y las primeras semillas, lógicamente, se plantaban, pasaban por un fenómeno que se conoce como senescencia, que es como el estado de latencia que tienen las semillas. Y de las plantas con semillas nacen los dos grandes tipos de plantas que se ven hoy en día, ¿ya? Las coníferas, ¿ya? Y las plantas con flores, las angiospermas y las gimnospermas, ¿ya? Las plantas con flores se dividen en esos dos tipos, angiospermas y gimnospermas, o sea, las plantas que son macho y las plantas que son hembras, ¿ya? De hecho, muchas veces se le escucha al jardinero, al papá, dice que no, este árbol no dio fruto porque es macho, ya, porque era una angiosperma. Angio quiere decir que es hombre, ¿ya? Gimnio quiere decir que es mujer. Entonces, como que en cierta forma tienen los aparatos reproductores separados, ¿ya? Y las otras, y este sí es más bonito, bueno, ahí está la mayor características que van a o que fueron apareciendo en el tiempo evolutivo, ¿ya? Las algas, si ustedes ven un cochayuyo, el tallo no es rígido, ¿ya? Y la primera rigidez del tallo apareció en las primeras plantas vasculares que se empezaron a separar del mar y empezaron a proliferar en la tierra, ¿ya? Con el tiempo, lógicamente, apareció una cubierta cerosa en los musgos que las algas no tienen. De hecho, la alga es bien blanda y al punto en que si ustedes la dejan secarse, no tiene que la proteja y evapora toda el agua. Y el cochayuyo, ustedes lo pueden ver, el cochayuyo seco, lo toman así y se astilla súper rápido. Pero cuesta hacerlo con un musgo. Por muy pequeñito que sea, no es fácil fracturarlo porque tiene una cera protectora que como que lo hace plástico, ¿ya? ¿Qué otra característica? Bueno, los helechos presentan la estructura de las raíces, las primeras raíces, ¿ya? En realidad se llaman rizoides, porque son pseudo raíces, ¿ya? Conductos para transportar nutrientes aparecen en las primeras plantas vasculares. ¿Por qué? Porque la alga simplemente hacía difusión del agua porque vivía en el agua, ya no era problema, pero para las plantas vasculares que empezaron a vivir en la tierra necesitaban hacer fluir los nutrientes a través de como un sistema circulatorio, ¿ya? Ya, perfecto. Los helechos y todas las otras se reproducían como por esporas, ¿ya? A diferencia de las primeras semillas que lógicamente son protegidas, ya por en algunos casos como por una coraza protectora. Y después, lógicamente, empiezan a aparecer la diferenciación sexual, ¿ya? La diferenciación sexual entre, como les decía, plantas machos y plantas hembras, ¿ya? Dentro del mismo grupo de las flores. Y esta es la más bonita porque esta es la radiación especiativa, por así decirlo, la separación de los grupos en los animales, ¿ya? Lógicamente se presume que los animales provenimos de las plantas y esto comienza, por así decirlo, en algún momento en que un organismo unicelular pierde sus cloroplastos. Ya perdió los cloroplastos de esta célula, se vio forzada a hacer fagocitosis y al no hacer fotosíntesis y empezar a comerse a otros seres, ahí por así decirlo, deberíamos decir que comenzó los primeros animales, ¿ya? Y ahí tenemos los hidrozoos, las primeras esponjas, ¿ya? Lógicamente pasan de un organismo unicelular a un multicelular y este grupo de células empiezan a tener funciones distintas. Y ahí tenemos las esponjas, ya que se empiezan a separar las clásicas esponjas de mar, los nidarios como las medusas, que en cierta forma son muy similares. Lo que pasa es que las esponjas tienen 3 etapas de vida, ¿ya? Los nidarios, perdón, miento, las esponjas tienen 2 etapas de vida, los nidarios tienen 3 etapas. Las esponjas tienen la fase pólipo y otra más que no me acuerdo. Los nidarios tienen la fase pólipo, la que no me acuerdo, y la fase en donde forman como paraguas que les permiten nadar, ya que es la fase móvil, cosa que las esponjas no tienen. Como que los nidarios evolucionaron para poder nadar y las esponjas se quedaron simplemente pegadas en el mar, ¿no? ¿Ya? De ahí aparecen varios animales más, de hecho aquí entre medio hay varios más, por lo menos 3 tipos más distintos, y después empiezan a aparecer los gusanos planos.
Gusanos planos que se reproducen asexualmente, o sea, esta planaria, si yo la corto en la mitad, tengo dos planarias al tiro, ¿ya? Después empiezan a aparecer los primeros nemátodos, que son los gusanos de tierra, ¿ya? Los clásicos gusanos anillados, esos son los nemátodos, perdón, me equivoqué. Los nemátodos son los gusanos parásitos, Dios mío, que estoy olvidado con la zoología. Estos son los clásicos, no sé, pues aquí tienen las sanguijuelas, ¿ya? Por ejemplo. Tienen también la tenia, ¿ya? O los parásitos que viven en la guata de los gatitos, de los perros, ya, esos son nemátodos, ¿ya? O la lombriz solitaria que vive en nosotros también, ya, esa también es un nemátodo. Son normalmente parásitos y hasta el día de hoy se han conservado como parásitos porque el parasitismo es muy viable, ¿ya? Conviene mucho vivir a expensas de otro, ¿ya? Después empezaron a protegerse con estructuras, empezaron a ser móviles e incluso aparecieron estructuras propias vasculares como las que tienen los anelios, ¿ya? Los moluscos que lógicamente tienen esa característica concha rígida, no todos, porque el pulpo pese a que también la tiene por dentro, ¿ya? Los anelios empiezan a presentar la complejidad de sus sistemas digestivos, perdón, sistemas circulatorios, empiezan a fluir una cuestión que se llama, que no es sangre, pero nosotros, o sea, se asemeja a la sangre, pero no es sangre, ¿ya? Y los artrópodos también la heredan. Ya, ahí ya se ve, de hecho, como una sangre y se llama hemolinfa. Y los artrópodos, tenemos muchos artrópodos y de hecho son los que han predominado en el planeta Tierra para que estamos con cosas. ¿Ya? Aquí sí, en número están las plantas, todas las plantas nos superan en número, ¿ya? Por mucho, fácilmente 100 o 1000 veces más que todos los animales juntos. Y los segundos que dominan en la Tierra son los artrópodos. Ya ahí tenemos bichos, insectos, tenemos los clásicos hisopos, decápodos, tenemos arácnidos, etcétera, ¿ya? Etcétera, 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 con distintas estrategias. Aquí ustedes ven parásitos como las pulgas, por ejemplo, o los chinches, o los, ¿cómo se llaman estos que se les pegan a los perros? Las garrapatas, ¿ya? Como también se van a encontrar con bichitos carnívoros, bichitos herbívoros, de todo, completamente de todo. Ellos solos podrían dominar el planeta posiblemente y espero que algún día lo hagan. Y después tenemos los equinodermos, ¿ya? De los artrópodos, vamos a pegarnos un salto, por así decirlo, y aparecen los equinodermos donde está la estrella de mar, los erizos, el piure, que son como los tres más comunes, ¿ya? Y entre medio de estos empezó a aparecer un pescado, por así decirlo, el primer pez, el pez más básico, que es el que empieza a tener un cordón nervioso central y en el siguiente nivel evolutivo lo endureció, lo protegió con algo. Y ahí empiezan, por así decirlo, los vertebrados, ¿ya? La característica del notocordo, que en cierta forma el equinodermo también la tiene. Las estrellas de mar tienen columna vertebral, pero la pierden, por así decirlo. También la tienen los piures, ya cuando son larvas, pero después se vuelven sésiles, se pegan al mar y la pierden también. Y, ¿qué me faltaba? Ah, y los erizos de mar también la tienen, pero como viven protegidos en una coraza protectora, también la pierden. Pero hay un grupo, como les digo, de pececitos que no la perdió y es el que literalmente se transforma en los peces, en los peces actuales, por así decirlo, aunque dentro de los peces hay dos tipos. Los peces óseos, los que tienen hueso, que tienen calcio en sus huesos, y los peces cartilaginosos como los tiburones. ¿Ya? Aunque no son todos, pero el mejor ejemplo son los tiburones, los otros son las mantarrayas. ¿Ya? Y hay otro más que no creo que lo conozcan, que se llaman las quimeras, ¿ya? Que son los tres tipos distintos de peces cartilaginosos. Y de ahí comienza el resto, pues, peces, anfibios, reptiles, y eso ya son visibles. Pues. La ave, de los reptiles nacen las aves, y de los reptiles también aparece el grupo de los mamíferos. Y dentro de los mamíferos también tenemos tres divisiones grandes, ¿ya? Y nosotros estamos dentro de una de esas que se divide de un punto que se dividió a su vez en 12. Entonces esta cuestión está muy dividida, ¿ya? Esas son radiaciones especiativas. Cada vez que generan una división evolutiva, la están especiando, están generando un fenómeno de especiación. Lo más seguro es que haya sido por una especiación alopátrica, lo más seguro, pero puede ser también por simpatría, una especiación simpátrica o parapátrica, como lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Los primeros animales vertebrados que comenzaron a invadir el ambiente terrestre, dejé mal puesto ahí, fueron los anfibios, cierto. Los anfibios fueron los que se pegaron, por así decirlo, el salto de la vida marina a la vida terrestre. ¿Ya? Y ahí tienen, por ejemplo, el mejor ejemplo son las ranitas y los sapos, ¿ya? Porque ellos de hecho tienen una vida marina o una vida acuática, en realidad no marina, sino que una vida acuática, porque los podemos encontrar en ríos y lagos.
Y después pasan a tener pulmones, o sea, cambian su estructura branquial por pulmones y empiezan a respirar el aire. ¿Ya? Ahora, ¿hay anfibios que prefieren quedarse como marinos? Sí, como ese anfibio mexicano que se llama el ajolote. ¿Ya? Ya, ellos tienen branquias, pero sus branquias como que las están adaptando todavía, como que todavía están en ese periodo para pasar a tenerlos a pulmones, pero todavía no se dan el salto. ¿Ya? Y de hecho ellos dejan su branquia hacia afuera, me parece que tuvieran como bracitos de su cabeza, ¿ya? Esas son sus branquias las sacaron, por así decirlo. Quizás en algún momento aparezcan los pulmones en su interior de la historia evolutiva, y si es que nos extinguimos a los pobres ajolotes, porque lamentablemente los humanos somos uno de los más extinguidores, ¿ya? Hay muchos tipos de anfibios, creo que los anfibios son 5, por si acaso, si los quieren ahí después estudiar. Y después vinieron los reptiles, sí, así es. Y después vienen los mamíferos, aves y mamíferos, porque de los reptiles nacen las aves y los mamíferos. Y de los mamíferos tenemos nosotros, ¿ya? Creo que se me pasó todo el... Sí, casi todo. Ya, veamos una parte, sí, de lo de... Hoy voy a cerrar aquí. Por suerte tenemos tiempo todavía. Aquí está. Impacto humano en el ecosistema. Ahí sí. A ver, pasemos al tiro, a la primera diapositiva con un poco de la historia y un poco del problema del crecimiento humano que hemos tenido. Ha sido demasiado rápido, lo que generan patrones medio exponenciales. ¿Ya? A ver, veamos entonces, volvamos ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. A ver, ¿cuándo comienza principalmente la expansión humana? Este es un poquito de historia, pero es muy poquito, porque yo sé que si están en biología no les gusta historia. A mí tampoco me gusta la historia, la aprendí, por así decirlo, precisamente por estos patrones evolutivos. ¿Ya? Yo tengo que tener claro, de hecho se lo voy a proyectar todo un viaje para que no se estén complicando mucho, que la humanidad ha tenido varias expansiones, como que la humanidad tiene la tendencia a mantenerse un poco en la Tierra sin crecer abruptamente y de repente, crece de nuevo. Y después se mantiene ahí por un par de años, ya, un par de miles de años en realidad, y después vuelve a crecer exponencialmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace que la humanidad crezca exponencialmente? El avance tecnológico. ¿Ya? Y estamos hablando de avances tecnológicos súper burdos, como vivir en grupos protegidos, salir de las cuevas y empezar a cultivar cosas. ¿Ya? Ese es un avance tecnológico, porque tengo que empezar a aprender los ciclos que tiene la planta para poder asegurar mi alimento y de esa forma no tener que depender absolutamente de la casa. ¿Ya? Y otros tipos de avances tecnológicos como la escritura. ¿Ya? La invención de la rueda también es un avance tecnológico que garantizó, por así decirlo, nuestra sobrevivencia. Y al garantizar nuestra sobrevivencia, empezamos a reproducirnos y cada vez que nos empezamos a reproducir, todos aumentamos el número. ¿Ya? De hecho, aquí se ve, la agricultura permitió el asentamiento humano. Ese es el primer avance tecnológico. ¿Ya? La población mundial era de unos 125.000 habitantes en toda África. Eran muy pocos, de hecho. Se llega al millón de habitantes en Eurasia durante el Paleolítico Medio. Hace 10.000 millones de años, contemplando todos los continentes, se contabilizaban 5 millones de habitantes. 5 millones de habitantes. Chile tiene 17 millones. ¿Ya? Entonces, lógicamente eran muy, pero muy pocos. Ahora se contempla. ¿Por qué? Porque tengo el problema de que no tengo una máquina del tiempo para poder ver eso. Tampoco existían censos, ¿ya? O algunas poblaciones los tenían, pero piensen que era una contabilización bien burda. ¿Ya? La población mundial en la era cristiana, al principio de la era cristiana, alcanza los 300 millones de habitantes. Con el tiempo, no le vamos a echar ahí la culpa al cristianismo, nada que ver. Ahí sí. La población mundial alcanza los 310 millones de habitantes cercano al año 1000. Estamos en la mitad, pero justito, justito en la Edad Media. ¿Ya? Y ahí nos mantenemos, como les digo, como flotando. Hay muchas enfermedades que nos empiezan a atacar precisamente, como que nos controlan las enfermedades. Ahí apareció la peste negra, ya particularmente en Europa, y se extendió hacia todo Asia. De hecho, creo que los asiáticos la trajeron a Europa, perdón, ahí me mandó un condero. ¿Ya? No llegó a América porque en ese tiempo no habían barcos que movieran, por así decirlo. Ya la tecnología no estaba, todavía no se descubría América, el nuevo continente. Así que por un pelo casi dominamos la Tierra, por un pelo. ¿Ya? Se da un paso, un crecimiento demográfico. ¿Cuándo? Cuando aparece la primera revolución industrial. Y la revolución industrial empezó a garantizar la sobrevivencia humana. ¿Ya? Y esto hace que
exponencialmente aumentemos en número. O sea, ni siquiera tripliquemos, creo que aumentemos por 10 nuestro índice reproductivo, ¿ya? Porque si el humano no tiene barreras que impidan que se reproduzca, simplemente lo va a reproducir como, se va a reproducir, perdón, como cualquier animal. Los animales lo hacen todos así, ¿ya? ¿Qué los limita? Un depredador, pero nosotros no tenemos depredadores. Por lo tanto, ¿qué nos puede limitar? Una enfermedad. Y si empezamos a descubrir cómo atacar a esas enfermedades o cómo evitarlas, no vamos a tener que nos limite, ¿ya? Hasta mediados, perdón, la población mundial alcanza los 800 millones de habitantes aquí hace 250 años atrás, o sea, entre 1700 aproximadamente, post-revolución industrial. Y desde esa fecha ha ido aumentando de manera progresiva. ¿Por qué? Porque cada vez hay más avances tecnológicos y los avances tecnológicos aseguran nuestra sobrevivencia. Hasta mediados del siglo XX sigue aumentando de forma continuada pero estable. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer las primeras enfermedades sin remedios, ¿ya? Y a partir de esa fecha de manera exponencial, ¿por qué? Porque descubrimos la penicilina, po. Y al descubrir la penicilina empezamos a atacar a las bacterias de una forma que jamás no habíamos pensado que podíamos atacarlas, ¿ya? El problema es que las bacterias empezaron a adaptarse a los antibióticos, pues, y ese fue otro tema, ¿ya? Pero principalmente fue por eso. Ahí tenemos nuestro crecimiento poblacional actual, ¿ya? Esto tiene un poco de estadística, como les digo, no los quiero marcar mucho. Población mundial total hasta el año pasado, hay que ver ahí el índice, que cómo nos golpeó el COVID, ¿ya? Con esto, posiblemente el COVID, son esas barreras, entre comillas, voy a suponer, entre comillas, naturales que evitan que crezcamos explosivamente. O sea, como que en cierta forma tienen que ocurrir fenómenos que eviten que la población explote en número, ¿ya? Y de hecho, ahí se ve clarísimo. Desde el año 1950 hasta el año 2000, se presume, nosotros estamos aquí en el 2020, miren cómo vamos creciendo. Ahora, estos gráficos, igual que los gráficos que presentaba el gobierno con la cuestión del COVID, si yo tomo este cuarto del gráfico, ya hasta nuestra fecha actual, hasta el 2020, yo veo que tengo un crecimiento lineal. Pero si lo llevo, ¿no es cierto?, lógicamente, y el año 2100 lo veo, lo más seguro es que sea así tal cual y sea un gráfico exponencial. Nosotros tenemos la tendencia a crecer de esta forma porque somos mamíferos y los mamíferos crecen de esa forma, aumentan rápidamente en número y se mantienen constantes en el tiempo, o le bajan un poquito pero después vuelven a subir, después bajan un poquito y vuelven a subir, lo que en promedio les genera una constancia, ¿ya? Así, más o menos así. Bueno, aquí tienen tres grandes curvas. La de los países desarrollados, que es la curva idílica, y la de los países cada vez menos desarrollados, ¿ya? En los países menos desarrollados, lógicamente, el índice de reproducción está limitado al número de individuos, donde lo más seguro es que muera la gran mayoría siendo niños, ¿ya? Porque no se asegura la sobrevivencia de todos. Entonces aquí estamos hablando de que tenemos tres curvas de crecimiento dentro de nuestra población y aquí es cuando la cuestión se pone cruel, porque lamentablemente esto depende directamente de los ingresos per cápita que o le lleguen a la población, y ahí nos metemos en un tema estadístico monetario, por así decirlo, o simplemente la ayuda que puedan recibir de afuera, y no siempre, y todos sabemos que la cuestión está mal distribuida. O sea, los gringos viven idílicamente para que nosotros vivamos como vivimos actualmente. Es cruel, pero lamentablemente suele ser así, ¿ya? Imagínense en África, en donde los estados de nutrición y la salud es peor todavía que en Latinoamérica. Y en Latinoamérica no digamos que vivimos muy bien. Si nosotros aquí en Chile, acuérdense que Piñera decía que vivíamos en un oasis, pero el oasis era una burbuja, y la burbuja estalló, ¿ya? Entonces, no siempre se suelen dar o se da lo que dicen las autoridades en algunos casos, ¿ya? Ahí tenemos el crecimiento de la población humana actual, ya población en miles de millones, y si se dan cuenta la población mundial miren, antes del 1900, cuando nos afectaban las bacterias como enfermedades, se estaba estudiando pero no sabía cómo atacarlas. Y miren del 1950. ¿Por qué del 1950? Porque después de la Segunda Guerra Mundial es que los antibióticos empiezan a ser masivos. Y gracias a esos antibióticos es que las enfermedades bacterianas que antes diezmaban a la población, ahora no, po. Ahora empezamos lógicamente, incluso hasta los gringos, ¿ya? Empezaron progresivamente a regalar vacunas y empezaron a vacunarnos a todos, ¿ya? Ahí aparece el laboratorio que de hecho ahora ha estado de moda por el COVID, el Pfizer. Pfizer es un laboratorio súper antiguo, ¿ya? De hecho, la penicilina, el primer laboratorio en comercializar la penicilina fue Pfizer, ¿ya? Así que, por así decirlo, ha estado presente en nuestra historia
desde tiempos no inmemoriales, porque en realidad son solo los del siglo pasado, pero sí enmarcando hitos. ¿Ya? Y ellos como empresa, lógicamente, ellos dicen, no, nosotros hemos salvado la población. Claro, pues, en cierta forma no mienten, pero a costa de quizás qué, ya esa es otra cosa. ¿Ya? Población total mundial, miren ahí, como no crecíamos mucho, y como les digo, empezamos a descubrir nuestros avances tecnológicos, empezaron a aumentar y explotamos en número. Lógicamente lo más seguro es que esto se mantenga constante. ¿Por qué? Porque como les digo, los mamíferos tenemos esa curva de crecimiento. Nosotros como población humana tenemos una capacidad, o sea, no una capacidad de carga, un potencial reproductivo bajo. ¿Qué quiere decir eso? No como el gato, por ejemplo, como el perro. El perro tiene un ciclo reproductor que cada cierto tiempo va teniendo crías y va teniendo camadas de 4 crías. ¿Ya? Nosotros, nuestra camada es de una cría y durante un tiempo de gestación súper largo, que son 9 meses. El perro o los gatos tienen un tiempo de gestación de 2 a 3 meses y en menos de un año, esos perritos que nacieron hoy posiblemente ya se están reproduciendo con la misma capacidad reproductiva, 4 a 5 crías. ¿Ya? Entonces ellos pueden crecer más rápido en número que nosotros. ¿Ya? Nosotros no, nosotros tenemos una cría cada 9 meses, una vez al año, por así decirlo, podríamos tener una cría, ¿ya? Entonces, y esa cría para alcanzar la edad reproductiva se tiene que demorar aproximadamente entre 12 años, aproximadamente como promedio. Entonces, igual es largo, nos toma mucho tiempo, pero eso es una característica que heredamos de la gran mayoría de los homínidos, de los otros monos, ¿ya? Cosas de homínidos en nuestro caso que, como por así decirlo, que nos golpean para poder reproducirnos. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué crecemos tan rápido? Porque somos los únicos animales que somos capaces de sortear las bacterias gracias, como les digo, a los avances tecnológicos. ¿Ya? No tenemos enfermedades que nos diezmen y por eso es tan peligrosa cuando aparece un virus, una bacteria quizás es más combatible, ¿ya? Porque tenemos actualmente antibióticos de amplio espectro. Pero atacar un virus es una cosa mayor porque un virus no está vivo, no lo puedo matar. Entonces simplemente tengo que destruir una secuencia de ARN o ADN que anda dando vueltas en el aire y que de repente se me pega y me enferma. ¿Ya? Entonces es complicado el ataque frente a un virus. Ahora, los virus que nos atacan y que son mortales para nosotros no son muchos. ¿Ya? Creo que con suerte son 10 o 15 que son los como mortales. Bueno, ahí está el VIH, ahí está, por ejemplo, el ébola, que otro más, el antivirus, la influenza, que son virus muy, pero muy letales. De hecho, en la clasificación al principio me metí a leer eso cuando empezó la pandemia. El COVID ya se estaba clasificando como un virus de nivel 2 y el ANTA es un virus de nivel 3. ¿Ya? Y el VIH y el ébola son virus de nivel 4. Entonces son mucho más complejos. El VIH es tratable, pero el ébola no. O sea, ustedes se enfermaron de ébola y creo que el otro de nivel 4 es la rabia, pero como que está fuera del nivel 4 porque ellos no quieren tipificar un quinto nivel porque ese sería como el virus que no va a diezmar a todos. Y la rabia es así, pues, ¿ya? El tema con la rabia es que la rabia está controlada. Si ustedes se enferman con rabia, les quedan 10 días. ¿Ya? A un mamífero, y esto está cuantificado para los mamíferos, porque la rabia es un virus mamífero que nos afecta a todos los mamíferos por igual. Duramos 10 días. Si somos capaces de sobrevivir a eso, prepárense, porque lo más seguro es que sean ustedes con los que se ven en esas películas de zombies, ya ustedes son los que sobrevivieron al virus posiblemente, ya los de la película, en resumidas cuentas, los humanos sobrevivientes. Porque la rabia afecta al sistema nervioso y nos da, como les digo, 10 días, 2 semanas a lo más que eso, y después de eso simplemente la probabilidad de muerte es casi total. ¿Ya? Hace como 5 o 6 años atrás, me acuerdo que salió la noticia, un cabro que lo mordió un murciélago de Valparaíso. Y lo mordió pues, con rabia. ¿Ya? Y el cabro fue al hospital y ya lo tenían desahuciado, pues sí tenía rabia. Y el cabro sobrevivió. Pues, ¿ya? Ese chico ahora es inmune a la rabia. Si lo vuelve a morder un murciélago, no le va a pasar nada. ¿Ya? Esa es la ventaja que tenemos, que tienen lógicamente el 10% de la población de sobrevivir a agentes virales. ¿Ya? Nosotros, lógicamente, si somos afectados por el coronavirus, ¿por qué no nos morimos todos? ¿Ya? Porque el índice de muerte es bajo, es relativamente bajo. ¿Ya? Es peligroso el virus, sí, pero la capacidad de contagiarse también es alta, pero la probabilidad de sobrevivir también lo es. ¿Ya? Y por eso es que se tipifican los virus en base a eso, al grado de muerte que genera en la población.
¿ya? Y el ébola, como les digo, o la rabia, o el VIH, que está un poco más controlado que el ébola, son letales. ¿Ya? El ébola es letal, ustedes se enferman de ébola y no sobreviven los 5 días, creo que simplemente se terminan desangrando, se generan unas pústulas en la piel, que es pero horrible la muerte por ébola. No sé si tienen alguna duda. ¿Qué hora es? Quiero dar un poquito de recreo. Sí, quiero terminar un poquito antes en realidad, porque no sé si ustedes quieren seguir conectados, ¿ya? Porque después vamos a hacer ejercicios. O lo otro sería pasar de largo, ¿no? Hasta las 5. Porque de hecho los chicos... A ver, esperen. ¿Qué me dicen los demás chicos? Espérenme un ratito. Voy a activar... Voy a dejar hasta aquí. Voy a dejar de compartir por un pequeño instante, mientras esperamos que llegue el resto. Voy a compartir el enlace, pero para eso tengo que abrir ¿cómo se llama? El WhatsApp del que cerré recién. Porque vamos a hacer ejercicios, pues. Ya teníamos la clase de ejercitación, por así decirlo, ahora a las 5 y son 3 para las 5. Se me pasa volando la hora cuando me pongo a hablar de estos temas. Ya. Bueno, para que se la puedan ver ustedes, que ustedes ya la tienen. ¿Ya? Bueno, déjenme enviárselo al resto. Porque no hice un grupo aparte, pues, sino que voy a enviársela a cada grupo de curso. Ya, ahí sí, ahora la puedo operar desde acá. Espérenme un cochito. Si tienen alguna consulta, aprovechen de preguntarme al tiro. ¿No? ¿Ninguna? Profe, Cuénteme. yo ahora no creo que me pueda meter a la próxima Ya, clase, ni un problema, no, ni un porque problema. sí, Ningún problema. es que tenía que contemplar esta nomás y ahora tengo que hacer unas Sí, po. cosas, Sí, no, entonces, sí se entiende. Sí, no te preocupes. Sí, vaya. de hecho, vamos a seguir, pues el otro sábado también lo vamos a hacer y vamos a continuar con los ejercicios que nos faltaron ahora. Ya, si no es, como les decía, no era obligatorio. La idea es tratar de hacerlo, lógicamente, porque tenemos que a poco ya, pues si cuando tienen la prueba, la tienen, a ver, voy a poner calendario, la tienen estamos a 28 hoy día. Y el reconocimiento de salas es el domingo 2, el día que les ponen la prueba. Bueno, ahí depende, porque podría ser que les toque 7 y 8, que creo que es jueves y viernes. No sé cuándo saldrá eso, yo presumo que va a salir dentro de poco, porque ya hay que saber más o menos cuándo, si me va a tocar de los primeros o me va a tocar de los segundos. ¿Ya? Según la página era como el 21 de diciembre que te podías ingresar a ver ¿Ya? efectivamente qué días te ¿Qué va a día te tocar. toca? No, y bueno, ahí el problema que tiene el DEMRE desde que yo me acuerdo, y ese es un problema literalmente de hace 20 años atrás, de siempre informar a corto plazo. Ya, piensen cuando se hacían reformas antiguamente, ya, yo me acuerdo de la reforma en 2015, ya, o sea, la del 2014. El DEMRE tenía que publicar en mayo, siempre lo hacía en mayo, publicaba el facsímil oficial en mayo y toda la cuestión. Y ese año publicó en junio, como lo hace actualmente, ¿ya? Y en junio dijo qué entraba y qué no entraba para la prueba. Ahora, lo normal era que sacara contenido, y sí, en el 80% de los casos sacó contenido. Entonces no era tanto problema porque era hacer clases más, con menos materia. Por lo menos en biología nos significó a nosotros eso, de hacer clases con menos materia. Ya los sistemas, por ejemplo, el sistema digestivo, circulatorio, el respiratorio ya no entraban, perfecto. ¿Ya? Menos materia. Pero en matemática, que donde siempre dejan la tendalá, en matemática creo que le agregaron un par de contenidos, en física también agregaron contenido, entonces los cabros como que tuvieron que aprendérselo muy rápido ese año, ¿ya? Que lógicamente para ustedes no los golpeó porque ustedes son una generación de 5, 6 años más, ¿ya? Ya venían con esos cambios aplicados. El problema es que, o sea, estar a última hora con una prueba que entre comillas es nueva, porque esta no es la PSU, ¿ya? Es una prueba nueva, no debería ser así, pues. Ya no debería ser así. Ya, vamos a dejar hasta aquí entonces la parte de la materia. Ahí se conectó el Diego, ya, para poder hacer ejercicios. Y vamos a hacer ahí para que el Vicente después pueda salir nomás, sin no hay problema. Vamos a dejar hasta aquí. De hecho, voy a dejar de grabar, ¿verdad? Porque esa era la clase del jueves. Y voy a compartir, de hecho, voy a buscar primero, porque creo que la tenía, no la tenía. Sí, sí, aquí está. Profe, yo me voy a Cuéntame. poder quedar hasta como las 5:30 nomás, porque Sí, después no te tengo... preocupes. Sí, vamos a estar haciendo Exacto. ejercicios. Pues. Sí, de hecho, esa es la idea, por Ya. tratar de darnos el tiempo de hacer ejercicios.
Ya, yo voy a ir contestando, lógicamente, no es este, porque este es el de ustedes, es de mención. Y quiero poner en realidad el de común. Lo que pasa es que son dos formularios, pero los formularios son los mismos. Lo que pasa es que el de común tiene 20 preguntas y el de electivo tiene 44, igual que el módulo de biología electivo. ¿Ya? No le agregué las de física y los de química porque estas son unas pruebas que nosotros hicimos, unos ejercicios que nosotros hicimos con los otros chicos también, pero no era material mío, po. O sea, el mío puedo hacer lo que yo quiera con él, po. Pero mis colegas no, po. O sea, no le puedo llegar y usar el de física y química y nunca me puedo poner de acuerdo con ellos. Así que preferí simplemente pasar, pues, no agregarle solamente la parte de biología. Ya. Aquí tenemos entonces, ahí se conectó el Alejandro también. Buena. ¿Cómo estáis? ¿Y tú? Muy bien. Cuando abrimos el formulario, nos aparece eso. El correo electrónico es como para saber yo quién lo hizo. Y de hecho se lo agregué hace poco solamente por eso. Ya. Y van a encontrarse aquí con 20 preguntas, si no me equivoco. A ver, ¿cuántos ustedes? Sí, efectivamente, sí está ahí. Sí está. Esta misma. De hecho, el Alejandro lo estaba haciendo y me alcanzó a avisar porque creo que me había comido esta parte del ejercicio. A ver, no es. Voy a buscarlo porque yo estoy seguro que lo tengo en algún lado. Entonces, vamos a estar haciendo ejercicios, como les decía, este sábado, el próximo sábado también. ¿Ya? Y la idea es tratar de ir revisándolo en el momento, porque si no, yo no me voy a dar el tiempo para hacer ejercicio en otro tiempo, en otra hora, y ustedes capaz que no lo hagan. Me ha pasado que los chicos a veces que no hacen los ejercicios. No sé por qué será. Y ahí sí. Creo que sí. Déjame revisar. Sí, está. Mini ensayo 2 común. Y voy a usar el link. Que creo que le envié el link porque lo tenía en el WhatsApp. Por Dios, pajarito. Sí, pues sí, creo que lo tenía en el WhatsApp. Ya, ahí sí. Déjame recorrer esto para que no moleste. Ya. Ahí sí. Ya. ¿Ustedes me están viendo, no? No. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde la dejé? Ese es. Ya, eso, con esto se van a encontrar. Esta sería la primera pregunta, de hecho. A ver, yo me acuerdo de la última, por eso es que... Sí, esta es, porque era de la red. ¿Este es el que tiene la parte que me faltaba o no? Me faltó una imagen cargarla en algún momento. No quiero que falte. Sí, creo que sí. El que está completo, parece. Ya. Ahí tenemos entonces la primera pregunta. Apunta esencialmente la primera a recordar la materia de biomoléculas, en resumidas cuentas, ¿ya? Y considera particularmente los ácidos nucleicos, porque les está hablando del ARN, ¿ya? En realidad no del ARN de forma directa, pero esa es la pista que hay que recordar. La molécula de ATP es un ácido nucleico modificado ya que posee 3 grupos fosfato en su estructura. Claro, ATP significa adenosín trifosfato. Ahora, el adenosín es la adenina, ¿ya? Adenina trifosfatosa, que vendría a ser como la otra fórmula, por así decirlo, del ATP. Y la adenina es un ácido nucleico, el mismo que tiene el ADN y el mismo que tiene el ARN, ¿ya? La molécula ATP entonces es un ácido nucleico modificado ya que posee 3 grupos fosfato en su estructura. Considerando que el ATP, de hecho, yo estuve a punto de no colocarle este dato, pero dije, no, me va a quedar muy difícil para que sea la primera pregunta, ¿ya? Considerando que el ATP es símil al ARN. ¿Por qué es símil? ¿En qué se parece? ¿Ya? La presencia de la molécula que lo define como tal, y ahí se me escapó el lo, no sé por qué, lo voy a borrar porque si no, quedaría muy feo. Ahí sí. La molécula que lo define como tal es, a ver, los ácidos nucleicos, esto para que lo recuerden, se definen siempre por la ribosa que tienen, ¿ya? A tal punto que generan dos tipos de ácidos nucleicos. Los ribonucleótidos, que tienen ribosa, ¿ya? La pentosa es una ribosa, o en su defecto tienen una desoxirribosa, ¿ya? O son desoxirribonucleótidos, ¿ya? Ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos.
los que conforman el grupo del ADN y los que conforman el grupo del ARN, ¿ya? El ATP es similar al ARN y ahí me da el dato, ¿ya? Como es símil o es del grupo de los amigos del ARN, tendría que tener por definición una molécula que define al ARN. Las moléculas que definen, las estructuras que definen al ARN, como les decía, o es la ribosa o es el uracilo. ¿Ya? El uracilo se encuentra solo en el ARN. Pero como les decía, los ácidos nucleicos, todos en general, ADN y ARN, los amigos del ADN y los amigos del ARN, siempre se definen por la ribosa. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta en la primera pregunta es la ribosa. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, ¿por qué es la ribosa? Porque es símil el ATP al ARN y el ARN se define como ARN por esa R, ácido ribonucleico. ¿Ya? Porque tiene ribosa. ¿Ya? No sé si quedó claro o estaba muy difícil el primer ejercicio. Tienen que ir diciéndome por qué. Porque yo necesito calibrar estas preguntas, ¿ya? No me sirve matar una mosca con una bazooka, porque puede que no le pegue, o si le pego voy a generar una destrucción muy grande, ¿ya? Entonces yo necesito matar moscas con matamoscas nomás, ¿ya? Entonces necesito saber si la pregunta estaba muy difícil o no. No. ¿No? ¿Recordaron bien o recuerdan bien esa diferencia? ¿Ya? El ARN es un ácido ribonucleico. Y como ese ribonucleico tiene ribosa. ¿Ya? Por eso es que el ATP, que es similar al ARN, se va a definir como un ribonucleótido. ¿Ya? El ATP no tiene ADN o no es similar al ADN porque no tiene una desoxirribosa. ¿Ya? Perdón, me equivoqué. Ahí sí, alternativa correcta, letra D a la primera pregunta. Vamos con la 2. Organelos. Normalmente, yo hice estos ejercicios siguiendo las secuencias del DEMRE, ya las últimas 3 secuencias. La primera pregunta debería ser una pregunta de biomoléculas, la primera pregunta con la que se van a encontrar en biología, ¿ya? Que podría ser carbohidratos, que podría ser proteínas, que podría ser un lípido o podría ser un ácido nucleico, ¿ya? Como que siempre se preguntan los carbohidratos y las proteínas primero, es lo normal, ¿ya? Yo quise variar un poco y les lancé una de ácidos nucleicos, pero para que lo recuerden, lo más seguro es que se encuentren con una pregunta de glucosa o una pregunta de una X proteína o los aminoácidos, ¿ya? Lo más seguro es que esa sea su primera pregunta. Segunda, las células. Ahí tenemos las células. Las células son el primer nivel de organización biológico. Posee estructuras comunes a todas ellas, las células son el primer nivel de organización biológica. Posee estructuras comunes a todas ellas, no importando si son procariontes o eucariontes. Sí, está bien escrito. ¿Qué estructuras son similares a todas las células? Muy simple. A ustedes nunca les van a preguntar cuáles son las estructuras que tienen en común los grupos tipos celulares. Uno, porque es una pregunta que sería muy corta, ¿ya? Un par de líneas, ¿no? Siempre le van a colocar la pregunta en un contexto, ¿ya? Entonces aquí yo contextualicé diciendo que las células son el primer nivel de organización de la vida, ¿ya? Y posee estructuras comunes a todas ellas, a todos los niveles, ¿ya? No importando, o todas las células, si son procariontes o eucariontes. ¿Qué estructuras son similares a todas las células? ¿Ya? Entonces como que traté de decir igual un poquito más o menos. ¿Cuál estructura es símil? El ribosoma. Lo encuentro en procariontes y eucariontes. ¿Verdadero o falso? Eso es lo que tengo que saber determinar. ¿Ya? Ribosomas, ¿verdadero o falso? ¿Qué pusieron? O si no lo han hecho, ¿cuál será? ¿Ribosomas? Sí, los ribosomas se encuentran presentes en procariontes y eucariontes por igual. Ojo con eso, ¿ya? Los van a encontrar en el citoplasma procarionte y lo van a encontrar en el citoplasma o, en su defecto, lo más común, de hecho, en los retículos endoplasmáticos de las células eucariontes animales y las células eucariontes vegetales, por igual. De hecho, los cloroplastos también tienen ribosomas en su interior y las mitocondrias también tienen ribosomas en su interior. Así que ojo con eso, ¿ya? El ribosoma sí está presente en todas las células sin excepción. La membrana. ¿Todas las células necesitan membrana? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Sí. Perfecto. Todas las células necesitan membrana y necesitan tener una separación. Tienen que tener como una piel que los separe del medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, en este caso sí, es necesario, ¿ya?
es necesario que tengan una membrana plasmática. Oh, perdón. Ah, no, sí, está bien. No he dicho nada. Pensé que me había equivocado aquí conmigo. Sí, la membrana está presente en procariontes y eucariontes. Cilios. Excelente pregunta. Cilios. No. ¿Qué son los cilios? Primero que todo, ¿qué son los cilios? Ya, los cilios son unos pelitos que tienen en las células, que tienen las células, no todas, y ahí está la respuesta, no todas, ¿ya? Y que normalmente emergen de los centriolos, ¿ya? Ahora, hay procariontes que pueden tener cilios, ¿ya? Ya, perfecto, pero porque, profe, hay algún, me acuerdo en más de alguna oportunidad un chico que me dijo eso, pero es que, profe, tienen cilios los procariontes. Sí, pero los vegetales jamás van a tener un cilio. Jamás, porque tienen una pared celular que los protege, ¿ya? Y eso es característico de los vegetales. Y los vegetales, y ahí sí, no tienen cilios, ¿ya? Por lo tanto, no aparecen los cilios en todas las células, sí aparecen en los eucariontes animales, ¿ya? En algunas bacterias, no todas, ¿ya? También tienen cilios, pero no vienen del centriolo en este caso. Por lo tanto, la alternativa correcta es 1 y 2, nada más. Nada más. ¿Alguna pregunta con esa? Con la número 2. ¿Qué tengo que recordar aquí? Organelos. Ojo con eso. Organelos. Los organelos se los pueden estudiar, pueden hacerse una tablita, van colocando núcleo y van definiendo. Núcleo del organelo principal, que tiene dos membranas, tiene una carioteca porosa, tiene un centro nuclear llamado nucleolo. Eso. Nada más que eso. Después siguen con el siguiente organelo, retículo endoplasmático. Sintetiza proteínas. Oye, ¿y las células procariontes? Dime. ¿Qué estructuras son importantes recordar? Yo sé que no tienen núcleo. Ya, perfecto. ¿Cierto? Tienen ribosomas, tienen una membrana celular. Citoplasma. Tienen citoplasma, ADN. Sí. Ya, y ribosoma, ya, esas son como las estructuras que podrían compartir en conjunto con las otras, con las eucariontes, ya, citoplasma y ADN. Exclusivos podrían tener mesosomas, ya, los mesosomas es como que le favorece la división, ya, porque como la célula está como precortada, prepicada, tiene como un hoyito que por ahí se corta, ya. El núcleo, o sea, el supuesto núcleo, entre comillas, se llama plasmodermo. No, ya, ya, ¿O nada que ver? la voy a definir también. Como el material genético. Plasmidio, pero el plasmidio es ADN extra adicional. No, es adicional. No es parte de este pseudonúcleo. ¿Ya? Se define como ADN extracromosomático. Pero hay ojo, porque las bacterias no tienen cromosomas, entonces mejor no definirlo como ADN extra nomás. ¿Ya? Es ADN adicional que las bacterias se van inyectando para generar la resistencia bacteriana. Entonces la bacteria que tiene el plasmidio resistente se la pasa a todas sus otras amigas de la colonia y ahora son todas resistentes. ¿Ya? Y por eso es que las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos. ¿Y qué me dijiste adicional? Me hablaste, el plasmodesmo. Ya. El plasmodesmo, ojo, que el plasmodesmo es una unión que existe en las células eucariontes vegetales, solo los vegetales. Y es como una ventana. Es como que yo con mi vecino aquí al lado, tuviéramos una ventana acá dentro de la pared, que no de hacia afuera, que de hacia la casa de mi vecino. Y por aquí conversamos, echamos la talla, nos tomamos un copete, lo que ustedes quieran. La bacteria hace eso. Se comunica con la célula vecina a través de esa ventana interna que se llama plasmodesmo. Dale, perfecto. ¿Ahí sí? Sí, dale. Buena. Gracias. Ya, vamos con la siguiente, que es un ejercicio en realidad de HPC, si no me equivoco. ¿Sí? Son estos clásicos ejercicios largos, se van a encontrar con estos. Hay que tener un poco cuidado ya con este tipo de ejercicios. Vamos a colocarlo ahí, para que se vea. Sí, creo que se ve casi todo. Después corro para la alternativa. Si no lo hicieron, lo ideal es que lo hagan, ¿ya? Échenle una ley, mientras yo me voy a echar un poquito de tecito, usted échenle una ley.
He vuelto. Creo que tengo el ventilador, se escucha el ventilador fuerte. Ya. A ver. ¿Cuál será? Se van a encontrar con ejercicios de este tipo en física, en química y en biología, tanto en los módulos común como electivos. Por favor, lava la loza, bota la basura y yo te dejo de cuidar todo el rato. ¿Podría guardar la loza? No. Ojo con eso. Bueno, entonces espérate. Ya, a alguien se le quedó ¿Estoy en clase? Hola. Ahí sí. Ya. A ver. Hammerling trabajó con una alga unicelular llamada acetabularia, ¿ya? Era como, en realidad, era como una flor, pero no era una flor, era una alga. Debido a su gran tamaño y fácil manipulación, esta alga fue un buen modelo experimental porque era de simple estructura y características fenotípicas observables, casi como las arvejas de Mendel. Posee un pequeño pie, ¿ya? Que es como la raíz, ¿ya? Un pequeño pie donde tiene un núcleo celular, un tallo y una corola que es como una flor, por así decirlo, pero no es una flor, ¿ya? En su experimento, Hammerling usó dos variedades de acetabularia, una de corona lisa, variedad mediterránea, y una de corola irregular, variedad crenulata, que tiene como granitos, por eso que se llama crenulata, ¿ya? Y, ojo, aquí tienen dos formas de hacer este ejercicio, pero primero lo vamos a hacer a la antigua. Hammerling cortó el pie de las algas, extrajo el núcleo de la acetabularia mediterránea y la reemplazó en la acetabularia crenulata y viceversa. De esta manera, el pie, que pertenecía a la variedad mediterránea, generó una corola crenulata. En otras palabras, el reemplazo del núcleo provocó una variación en el fenotipo del alga. En el párrafo anterior, ¿a cuál de las siguientes opciones se asocia la oración entre comillas? ¿Sabe? Creo que le he dicho, no todos. Creo que a Alejandro le dije, parece. ¿Cómo hacer este tipo de ejercicios? A ver, ¿qué es lo que hago yo? Esta es una maña mía, ¿no? Es útil, ¿ya? Pero es una maña mía. Yo siempre me voy al final del ejercicio y veo, o sea, este tipo de ejercicios normalmente me están subrayando, me destacan algo. En este caso me lo colocan entre comillas y ahí lo estoy destacando yo con el mouse, ¿ya? De hecho, aquí dice, ¿a cuál de las siguientes opciones se asocia la oración entre comillas? Entonces, yo lo que hago es leer solamente la parte que está entre comillas, ¿ya? Y trato de determinar qué es. Entonces, Hammerling cortó el pie de las algas, extrajo el núcleo de la acetabularia mediterránea y reemplazó la acetabularia crenulata y viceversa. Y ahí me voy al set de respuesta. Eso es lo que hago yo, ¿ya? Ahora, yo he hecho muchos más ejercicios que ustedes posiblemente, ¿ya? Durante 12 años, 13 años casi. Entonces, estoy un poco más mecánico a hacer los ejercicios que ustedes, que lo están haciendo quizás 2, 3 años nomás, ¿ya? Esa es mi maña. Les recomiendo que la hagan después de leer el ejercicio o si se pierden con tanto texto, ¿ya? Que les va a pasar, les van a colocar mucho texto para que ustedes se aburran, ¿ya? Entonces, por eso es que a mí también me da flojera a veces leer. Entonces, lo que hago es simplemente tomar la última pregunta, ¿a cuál de las siguientes opciones se asocia la versión entre comillas? Busco la versión entre comillas y trato de determinar qué es, ¿ya? ¿Cuál será? ¿Cuál será la alternativa? Perdón, ahí me faltó la última. Ahí sí. ¿Qué será? ¿Una teoría? ¿Es una teoría esta cuestión? No. No, ¿por qué no es una teoría? Porque las teorías tienen que tener un sustento, ¿ya? Y en este caso yo no tengo un sustento que me diga lo que está haciendo Hammerling, ¿ya? Tampoco es un resultado, porque un resultado tiene, un resultado tiene datos, ¿ya? Y se basa en algo que yo ya hice previamente. Aquí yo lo que estoy haciendo, entre comillas, es hacerlo. En cierta forma lo estoy describiendo, es como una descripción. Miren, Hammerling cortó, el tiempo verbal está cortó, ya ocurrió. El pie de la alga extrajo el núcleo de la acetabularia mediterránea y la reemplazó con el mismo tiempo verbal en la acetabularia crenulata y viceversa. O sea, las cambió entre núcleos, ¿ya? Una conclusión tiene un sustento, que aquí tampoco tiene el mismo sustento que el resultado, no hay datos. Una hipótesis. Normalmente las hipótesis son preguntas, ¿ya? Normalmente, no siempre, ¿ya? Y se basan en una pregunta que yo me hice inicialmente, ¿ya? Normalmente. Yo me voy y me la juego por la E, porque es descriptivo, ¿ya? Aquí yo estoy describiendo algo que hizo X científico durante un periodo de tiempo. Así que la alternativa correcta debería ser la letra E, ¿ya?
Hamelin cortó el pie de la alga, sí, es lo que lo está haciendo, o ya lo hizo, pero es parte de lo que él realizó para hacer su experimento. Extrajo el núcleo de la cetabularia, parte del experimento, y la reemplazó en la otra cetabularia, parte del experimento. Así que es el procedimiento experimental. Así que la alternativa correcta es la letra E. Si les sirve mi maña que les acabo de decir, ojalá les ayude. ¿Ya? Como les digo, ¿qué es lo que hago yo? Leo la pregunta final. ¿Cuál de las siguientes opciones se asocia a la oración entre comillas? Ya, y me voy a la oración entre comillas. Si me faltan datos, la leo completa. Ya, pero ya me voy con una idea. ¿Me va a tomar tiempo? Sí. Este ejercicio les va a tomar por lo menos entre 5 a 8 minutos. ¿Ya? Entonces, por eso nunca van a ser muchos. En biología puede que se toquen con uno, si es que. En física, para los que dan física electivo, se van a tocar con 3. Si dan biología electivo, se van a encontrar con 3 también. Y si dan química electivo, también se van a encontrar con 3, ya del área que ustedes eligieron. Uno de común, o sea, dos de común, uno a cada área, de las otras que no eligieron, ¿ya? Para que lo consideren. Si una célula animal tiene una alta actividad secretora, y ahí lo tenemos, y ahí tengo que relacionar inmediatamente que las células animales tienen organelos y que hay organelos que secretan sustancias, ¿ya? ¿Qué organelo debería tener altamente desarrollado una célula animal que tiene una alta actividad secretora? De hecho, esa era la pregunta y después la cambié, ¿ya? Así lo hice al revés primero y después dije, no, está muy enredado y dijémoslo así. ¿Cuál es el organelo? Esa es la pregunta que le están haciendo. ¿Cuál es el organelo que secreta? No creo que esté tan difícil. Espero que se acuerden. Sí. ¿Cuál es el organelo que secreta? ¿Los peroxisomas secretan? No. Los peroxisomas almacenan peróxidos. Descartala, sáquenla. ¿Ya? De hecho, podría usar fácilmente mis anotaciones que hago siempre. Descartala, no les sirve. Ya, ahí le ayude un poco. Tienen 25% de chuntal. ¿Le ayudo con otro? La pared celular es una protección. Las paredes celulares no secretan, son protectoras. Ahora tienen 33% de chuntal. Le voy a ayudarle con otra. Saquemos el lisosoma. Los lisosomas nacen del aparato de Golgi, sí, pero no secretan. Ellos tienen enzimas en su interior y esas enzimas les permiten degradar cosas, no sacarlas, ¿ya? Ellos reciben, por así decirlo, las cosas que la célula animal se va comiendo, ¿ya? Y ahí no secretan, perdón, botan sus enzimas al interior de lo que la célula animal se comió y la degradan, ¿ya? Pero en ningún caso tienen una actividad secretora, porque la actividad secretora la tiene, por ejemplo, una glándula, ¿ya? Que fabrica una hormona y la saca al torrente sanguíneo, la está sacando. Esa es la definición de secreción, sacar cosas útiles, ¿ya? Excreción es sacar desechos, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre secretar y excretar. Se secretan sustancias útiles. Por ejemplo, una hormona. Excreción, desechos. Por ejemplo, la orina. La orina se excreta, no se secreta, ¿ya? ¿Cuál debería ser? ¿Aparato de Golgi o núcleo? Golgi. Perfecto. Alternativa correcta, entonces, efectivamente es el aparato de Golgi. El núcleo tampoco tiene actividad secretora. El núcleo sí se comunica tiene comunicación interna, igual que el lisosoma, igual que el peroxisoma. ¿Por qué? Porque no secretan. Sacan pequeñas cadenas de ADN o ARN en realidad para poder comunicarse con otro organelo y darle órdenes, ¿ya? Entonces son como pequeños mensajitos, pero no secreta las cosas hacia afuera, ¿ya? Puede dar la orden de secreción, pero él no puede hacerlo, ¿ya? Alternativa correcta entonces, letra B. Vamos al siguiente. ¿Qué aseveración es falsa con respecto al transporte a través de la membrana plasmática? Estos son los clásicos verdaderos y falsos, ¿ya? Aquí van a tener una verdadera y 4 falsas. Entonces lo que hay que hacer es tratar de ir descartando para no confundirse. No, pues, 4 Claro. verdades y una falsa. ¿Cuál debería ser? A ver, veamos la primera. La membrana plasmática, ahí estamos. La membrana plasmática permite el paso de agua desde el lado donde hay menor concentración de solutos hacia el lado donde estos están más concentrados. ¿Será verdad eso, no? Voy a borrar ahí porque si no, Sí, señor. vamos, otra vez.
Ya. La membrana plasmática permite el paso de agua desde el lado donde hay menos concentración de solutos hacia el lado donde están los solutos más concentrados. A ver, los solutos se mueven de menos a más o de más a menos. Se mueven siempre a favor de gradiente. Por lo tanto, se mueven de más a menos. Y ahí donde ya lógicamente esa cuestión sería al revés. Por lo tanto, la A no es. ¿Por qué no es? Porque está al revés. ¿Ya? Descartada la letra A. B. El transporte pasivo a través de la membrana plasmática es a favor de gradientes de concentración. Ya, hasta ahí estamos bien. A ver, el transporte pasivo a través de la membrana plasmática es a favor de gradientes de concentración y no requiere gasto de energía. Conversión del ATP en ATP. Podría ser, pero... pero aquí me están pidiendo las falsas. ¿Ya? Ya lo chuntaste. Era al revés, me equivoqué. Es 4 verdaderas y una falsa. Ahí sí, po. Ya, la A es cierta, por eso la descarto. La B también es cierta. Nunca. La B también es cierta y también la descarto. C. El oxígeno penetra fácilmente la membrana celular por difusión simple. Hasta ahí es verdad. Y a favor de gradiente de concentración, hasta ahí es verdad también. El oxígeno siempre, como es tan pequeñito, es capaz de atravesar la membrana plasmática por lo pequeño que es. ¿Ya? Así que la alternativa C también es cierta y no me sirve porque me están pidiendo las falsas. Ojo ahí, las falsas. Casi yo mismo me equivoco en mi propio ejercicio. ¿La bomba de sodio-potasio es un ejemplo de transporte activo? Sí. Gasta energía, por eso es transporte activo. Así que la alternativa D es cierta, no me sirve. Por descarte tiene que ser la letra N. Ya, si la anteriores las validé, pero la voy a leer porque no hay ser cosa que me haya equivocado. Se denomina simporte, chuta, no me acuerdo, al hecho de que una misma proteína transportadora mueva dos sustancias diferentes en direcciones opuestas. Está difícil eso. A ver, se las defino al tiro. Existe el simporte y el antiporte, ya que son unos movimientos medio extraños, por eso no se pasan. ¿Ya? Precisamente consideré ese ejercicio para poder definirlo. ¿Ya? El simporte es cuando ustedes, creo que sí se lo expliqué, ¿por qué me acuerdo haberlo explicado? Se mueven dos sustancias contra gradiente de concentración en la misma dirección. ¿Ya? El antiporte es la bomba de sodio-potasio. Siempre asocien el antiporte a la bomba de sodio-potasio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes mueven sodio, cuando ustedes están sacando el sodio, ustedes están metiendo potasio en direcciones contrarias. ¿Ya? Como se mueven en direcciones contrarias, eso se define como un antiporte. Si el sodio y el potasio se movieran en la misma dirección, sería un simporte. Esa es la definición. ¿Ya? Lógicamente, simporte dice que es el hecho de que una misma proteína transportadora mueva dos sustancias diferentes en direcciones opuestas. No me está definiendo el simporte, me está definiendo la bomba de sodio-potasio, que es antiporte. Así que la alternativa correcta debería ser la letra, voy a sacar eso porque si no, ahí sí, la letra E debería ser. ¿Ya? Vamos avanzando. Clásico, este es un clásico. Clásico de clásicos. Yo no es que me las quiera dar así, es que el profe prepara los mejores alumnos, pero me pasaba, y yo le hacía estos ejercicios con los chicos en el preu cuando trabajaba con ellos. Y hacíamos harto, porque lógicamente teníamos la posibilidad de juntarnos y hacer ejercicios. Ahora estamos lamentablemente todavía con este show del COVID, y no nos podemos hacer una clase física. ¿Ya? El tema es que siempre ellos hacían esto mismo, solía hacer una guía de 20 preguntas, una guía de 40 preguntas, y los chicos tenían buenas 35, a veces hacía de 44, tenían 40 buenas, se habían equivocado en 4. Y una de esas 4 era el clásico ejercicio de membrana. El ejercicio de membrana, que esta membrana semipermeable donde el soluto se mueve en una dirección y en otra, siempre va. Es un ejercicio que ha ido desde la época de que yo di la PA, ¿ya? Así que prepárense para esto, para uno de estos, ¿ya? Así que no, creo que esto también lo ven en física o en química, no me acuerdo en dónde, porque ven difusión, creo que en física o en química. No, en química yo creo. Es que me suena que el Robert me dijo que lo veía, porque una vez me vio haciendo un ejercicio, me dijo, pero esos ejercicios también nos tocan a nosotros. Pero el problema es que el Robert hace química y física, pues entonces hay veces que me confundo. Creo que en química. Sí, probablemente. Ya, la siguiente figura. Sí, porque esto es porcentaje masa volumen. Ya, sí, ya, entonces debería ser en química.
La siguiente figura muestra dos soluciones separadas por una membrana semipermeable, o sea, esa rayita que está al medio debería ser una membrana semipermeable. El agua y el soluto, o sea, permite el movimiento del agua y del agua, ahí sí, el agua, y del soluto, de acuerdo a la figura que se puede afirmar. A ver, ojo, yo antes de hacer este tipo de ejercicios, siempre lo rayo y hago dos cosas, que se las voy a hacer al tiro. Identifico los movimientos, ¿ya? Tengo la solución A, tengo la solución B, acá la tengo la solución A más concentrada, la solución B menos concentrada. Lo normal, si aquí no hay gasto energético, esta cuestión debería moverse en este sentido hasta el estado de equilibrio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Espero que sí. Sí. ¿Ya? Sí. De hecho, voy a usar otro color porque ahí sí. El soluto se va a mover entonces siempre de la zona de más a la zona de menos hasta alcanzar el equilibrio. ¿Ya? O sea, aquí yo voy a perder 10 y aquí voy a ganar 10 hasta que los dos queden en 20. 20 y 20. ¿Ya? Y el agua, ojo, el agua se mueve en sentido opuesto, siempre. Si el soluto se mueve en una dirección, el agua se mueve en sentido contrario. Lo mismo, hasta alcanzar el equilibrio. El movimiento del agua yo no lo veo porque el agua es transparente, ¿ya? Entonces no la voy a ver. El movimiento de soluto se realiza desde la solución B hasta la solución A. ¿Solutos? ¿Ya? ¿Soluto? La parte de arriba. De la solución B a la... No, pues, ya la colocamos. Es de la A a la B hasta alcanzar el equilibrio. La A descartada no me sirve. Vamos con la B. De hecho, voy a bajar un poquito las alternativas para verlas todas. Se me va a descuadrar ahí las flechitas, pero las vamos a restituir al tiro. ¿Ya? La B. La solución B, no, la solución nunca alcanzará el equilibrio. No, eso ya no me gusta. Ya que la membrana es semipermeable a solutos y solventes. No, po. De hecho, arriba decía en el encabezado, dice la siguiente figura muestra dos soluciones separadas por una membrana semipermeable al agua y al soluto. O sea, automáticamente la B quedó invalidada por culpa del encabezado. La B no es. ¿Ya? C. Los solutos se mueven desde la solución B a la solución A, al igual que el solvente. Ya, el solvente se mueve de B a A, eso es cierto, el agua. Pero el soluto siempre se mueve en dirección opuesta a la dirección del agua. Así que la C para afuera. D. El movimiento del solvente se realiza desde la solución... Ya, el movimiento del solvente, que vendría a ser el agua, ¿se realiza desde la solución A la solución B? No, es de B a A. Como que la A y la D dicen lo mismo, descartar la D. Por ende, tiene que ser la E. El movimiento de solutos se realiza desde la solución A la solución B, sí. Hasta alcanzar el equilibrio, sí. Por lo tanto, esa debería ser la alternativa correcta. ¿Ya? La alternativa debería ser la letra I. Vamos a marcarla para después que aparezca ahí la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Durante el ciclo celular, y así va a ser, ¿ya? O sea, después de la membrana les van a lanzar la pregunta de mitosis o meiosis. ¿Ya? Aquí yo me cargué un poquito más para un lado que para otro, pero sí. Durante el ciclo celular, la cantidad de ADN de una célula somática sufre diversas variaciones. ¿Qué aseveración representa la importancia de la duplicación de las cadenas de ADN durante la interfase celular? Esta cuestión, si se acuerdan, yo se la dije en clase por lo menos unas 2 o 3 veces. Yo necesito, antes de pasar a hacer el ejercicio, yo necesito tener el material genético duplicado, porque si no tengo el material genético duplicado no lo puedo partir en mitades iguales. ¿Ya? Yo tengo que tener mis cromosomas con forma de letra X o con forma de marraqueta, con forma de mariposa, elijan la forma, pero tengo que tenerlos duplicados, porque de esa forma yo los puedo separar en dos. Y en dos, ¿por qué? Porque la mitad de esa marraqueta se la voy a dar a una célula hija y la otra mitad, que va a tener lo mismo que la otra, que la otra marraqueta, se la voy a dar a la otra célula hija. ¿Ya? Así que esa es la importancia en cierta forma. Vamos con la A. Duplicar el ADN durante el periodo S, es cierto, durante el periodo S se duplica el ADN. De la interfase permite preparar a la célula somática para una repartición equitativa del material durante la etapa de la mitosis. Yo así al ojo debería ser esa. De hecho la voy a marcar, pero solo para descartar las otras. ¿Ya? Duplicar el ADN durante el periodo G1 falso. Ni durante el G1, ni durante el G2,
ni durante el G0 se duplica el material genético. El material genético solo se duplica durante el periodo S. No se olviden, ¿ya? De hecho, leer el resto ya sería inválido porque el encabezado de la alternativa está malo, ¿ya? Duplicar el ADN. ¿El Alejandro parece que me dijiste algo, no? Sí, No. es que quería que como que nos resumiera así súper resumido ¿Súper resumido? qué es lo que pasa en G1, qué es lo que Vamos. pasa en S y qué es lo que pasa en G2. Vamos a anotarlo. Pero muy resumido. Sí, no, démosle, ni un problema. De hecho, lo vamos a anotar aquí. Y lo vamos a anotar con un color que se vea, porque si lo escribo con rojo, no sé si se ve. Ahí sí. Anotemos entonces. A ver, en interfase, la interfase se divide en el periodo G1 y que se caracteriza el periodo G1 en que duplicar, no siempre se duplica. Regenerar los organelos y el tamaño celular. Es el periodo G1. Ya como que la célula normaliza la cantidad de sus organelos y recupera su forma. Porque piensen que si ustedes tenían una célula de un diámetro de 1, por ejemplo, que haga mitosis, lo dividió a 0,5, a 2 de 0,5. Ya se redujo a la mitad la célula físicamente. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que aumentar su tamaño, como que tiene que crecer de nuevo. ¿Ya? Aumentar su citoplasma como mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, eso ocurre durante el periodo G1. Y los organelos, si una célula cuando después de la división tenía 5 mitocondrias o 6 mitocondrias para que sea el valor exacto, se divide y se queda una célula con 2 y la otra se quedó con 4, ¿ya? Y necesitan 6 para funcionar, ahí en el periodo G1 es que las duplican. Ya duplican sus mitocondrias. De hecho, el centriolo, que se necesitan 2 para iniciar el proceso de mitosis, empieza como a sintetizarse el material del otro centriolo que falta en el periodo G1. ¿Ya? Así que ojo con el G1 porque aquí es donde se recuperan los organelos y por ende el tamaño de la célula. Vamos al G0. Recuerden que el G0 es un periodo aparte, ¿ya? Que solamente la neurona lo termina, los hepatocitos no lo terminan, pero igual como que lo inician, ¿ya? El periodo G0 es el periodo de especialización. Solo lo hacen, como les digo, las células altamente especializadas. ¿Me iba a decir algo? Sí, los hepatocitos como que vuelven al ciclo, ¿no? Las neuronas no. Ya, mira, te voy a dar un ejemplo súper burdo. Es burdo, pero yo creo que es representativo de esto. Los hepatocitos van a la universidad, están el primer año y se salen de la U. Eso es lo que les pasa a los hepatocitos. Las neuronas entran a la U, están los 5 años, salen sus 5 años de carrera, terminan el ciclo. El problema es que ahora no pueden salir de la U porque ya salieron de ella. ¿Ya? Salieron de todo el periodo académico. Aquí en el periodo G0, el G0 es como la universidad de la célula. ¿Ya? La célula entra al periodo G0 y puede salirse a mitad del camino, sí, puede hacerlo, y volver al periodo de reproducción o de ciclo celular. La neurona lamentablemente estudió tanto que no se puede reproducir la pobre porque lamentablemente está dedicada solo a una única función. Y en ese caso es la conducción del impulso. ¿Ya? Por lo tanto, las neuronas no se reproducen, no se dividen. Y es porque están altamente especializadas. Es por eso. Estudiaron mucho las pobres. Estudiaron tanto que ya no les gusta reproducirse. Los hepatocitos dijeron, no, ese no es vida para mí. Así que decidieron volver de nuevo al ciclo celular. Una cosa así. Ya, para que los memoricen, por último, aunque sea jocoso, ya se les va a o lo van a recordar un poco más. Los hepatocitos entran al primer año de la U y dicen, no, mejor me vuelvo. Y se vuelven a su pueblo. Más o menos, espero que sí. S, periodo S. S de síntesis, por la misma letra. De hecho, S es por eso, es de síntesis. ¿Ya? Aquí ocurre la síntesis, me faltó el tilde, de ADN. O replicación del ADN, que es lo mismo. ¿Ah? Síntesis de ADN o replicación del ADN es lo mismo. Aquí se duplica el material genético, pasan de 2C a 4C. ¿Ya? Y es necesario, tal cual como lo dice la alternativa, porque si no la célula no se puede dividir para poder separar el material genético de forma igualitaria. ¿Ya? Por eso es que necesita duplicarlo. Ahora, sabemos qué pasa. Sabemos que sí se duplica efectivamente, pero yo viene una pregunta que ¿cómo se llama?
que decía como que se veía claramente esa duplicación de ADN y no era cierto. Porque, No era porque, cierta. porque está descondensado. ¿Cachai? El material genético está descondensado en ¿Ya? esa etapa. ¿Cierto? Cuando se hace visible, al final es cuando empieza la profase. Sí, pues en realidad es como al final de la profase, pero es la Claro. única parte donde se hace visible, sí. Sí, es la única forma, de hecho, donde yo puedo contar el cariotipo de una célula, cuando está Claro. entre profase y metafase. Claro. Pero la duplicación ocurre siempre en ese, siempre, siempre en ese. ¿Ya? Sí, perfecto. Y el periodo G2 es como un periodo de preparación. ¿Preparación para qué? Preparación para la división. La célula ahí sí que sí tiene que tener sus dos centriolos divididos. O sea, perdón, duplicados, no divididos, duplicados. ¿Ya? Ahí sí que tiene que tener los centriolos duplicados. Y si de hecho todavía no termina la duplicación del centriolo, bueno, tendríamos que esperar a que el centriolo se duplique. ¿Ya? Y si no se duplica, no podemos iniciar la división, por lo menos en las células animales. ¿Ya? Los vegetales son medio extraños en ese sentido, pero normalmente a ustedes les meten la división animal, ya no le hablan de la división vegetal porque la vegetal es una excepción a la regla. ¿Ya? La regla que se estudia es la división animal. ¿Ya? De hecho, esto se aplica en todos los animales de esa forma. ¿Ya? Entonces, la etapa de preparación para la mitosis. Porque después de esta etapa de la interfase, tenemos la mitosis. Y en mitosis tenemos profase, tenemos metafase, me quedo en inglés, tenemos anafase y tenemos telofase. Y después de eso, fuera de esas tres, tenemos la citodiéresis. Citodiéresis y, ojo, citocinesis también, o citocinesis, o cinesis, Dios mío, cinesis, está enredado. Ahora puede aparecer ese cinesis, esa C que voy a destacar aquí, esa puede aparecer con K, con Q, con C y es lo mismo, así que no se extrañen. ¿Ya? ¿Por qué se los digo? Porque pucha, a mí me ha pasado muchas veces que los chicos me dicen, pero profe, que aquí dice citocinesis, no dice citodiéresis. Es que es lo mismo, es lo mismo. Les colocan un término en el encabezado y el otro se los colocan abajo para enredarlos, pero en realidad es lo mismo. Hacen la referencia a al mismo fenómeno, que es la división del citoplasma. ¿Ya? Ambas dos se definen igual. Ya, ¿alguna consulta con eso? ¿Alcanza ahí? Se ve feo, pero sí, se alcanza a ver justito. Tú nos dijiste que la citodiéresis no ocurría siempre, ¿cierto? Ya, perfecto. La citodiéresis, eso es cierto. No ocurre siempre. ¿Ya? La citodiéresis ocurre principalmente en las células que tienen un solo núcleo en su interior. Que tienen dos núcleos en su interior, particularmente en las células musculares lisas. Ya, ahí para los chicos que están conmigo a veces en el lectivo, en las células musculares lisas, ¿ya? Esas células son también definidas como células idílicas, porque tienen solo un núcleo. ¿Ya? Entonces cuando se dividen el núcleo y en el interior después cortan el citoplasma y se dividen en dos, ¿ya? Y siguen teniendo un núcleo. ¿Ya? Pero hay células como los glóbulos blancos, como las células musculares esqueléticas, no las lisas. Las esqueléticas son estas, el músculo esquelético que está asociado a un hueso, que permite su movimiento. ¿Ya? ¿Qué otras más tienen varios? Las plaquetas, ¿ya? Las células que originan a las plaquetas, cuando las ve en el microscopio, de hecho, ustedes me están viendo en Google, ¿ya? No me hago responsable, ¿sí? Sí, no, sí hay que hacerse responsable, no. Miren, se las voy a mostrar. Megacariocito, ahí está. Ahí está, qué hermosa la célula. Esa, por ejemplo, ese es un megacariocito, pero hacia el ojo. Ahí ustedes pueden ver un montón de puntitos chiquititos morados. Y ven una celulota con un punto grande en el centro. Ya, miren, esa cuestión central es su núcleo. Esta célula tiene dos núcleos enormes. Y capaz que ese chiquitito de ahí sea el tercer núcleo. ¿Ya? De hecho, ahí se ve la explicación. Si se dan cuenta aquí la célula, cuando se divide, mira, divide su núcleo, pero no dividió su citoplasma. Incluso esos dos núcleos se comportan ahora de forma independiente y empiezan a dividirse por sí solos. Entonces, cuando uno la ve en el microscopio, de hecho ahí se ve, mira, tiene varios núcleos en su estructura. Todos estos otros que están vacíos, se ven como vacíos, ¿no es cierto? Son glóbulos rojos. Y el glóbulo rojo no tiene núcleo, está vacío. En cambio esta
que va a ser, esta va a reventar y va a formar a las plaquetas para generar la coagulación. Miren, un núcleo, dos núcleos, tres núcleos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y capaz que ahí vayan varios más, 11, 12, 13, como mínimo 13 núcleos. Entonces hay células que no hacen la citodiéresis, no se cortan y quedan con el núcleo en su interior, ¿ya? Estos son los megacariocitos. De hecho, el nombre dice mega, grande, cario, célula, sí, cario de núcleo, citocélula, la célula de gran núcleo. ¿Ya? Porque en realidad no es que tenga un gran núcleo, sino que tiene varios. Se ve como si fuera grande, porque en realidad uno lo que ve ahí en ese caso es solamente un único gran núcleo. ¿Ya? Ahí sí. La otra son los glóbulos blancos, que también les pasa. ¿Ya? Y los glóbulos, los glóbulos rojos no tienen núcleo, y las células musculares no hacen citodiéresis, se las saltan y pasan al tiro al periodo G1. Y los dos núcleos se comportan de forma independiente. De hecho, un núcleo puede estar haciendo mitosis y el otro está detenido nomás, mirando como su otro núcleo o su núcleo hermano se divide por sí solo, de forma independiente. ¿Ya? Debería ser la letra A, de hecho les decía ahí. ¿Les quedó más o menos claro, no? Sí, Más o menos, ¿sí? sí. Ya. Vamos con la siguiente. Mitosis o meiosis, creo que es mitosis. Por eso me cargué un poco aquí con este ensayo al ciclo celular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo habíamos visto hace rato. ¿Ya? Entonces, como lo habíamos visto ya hace rato, por ejemplo, con los chicos, con el Diego, con la Vale, no lo habíamos visto hace tanto. ¿Ya? Pero en el caso contigo, Alejandra, hace rato que no lo veíamos. ¿En cuál de los siguientes fenómenos interviene la división por mitosis? ¿Ya? Aquí, ojo. Desarrollo del flagelo del espermatozoide. Ya, el fenómeno en el cual se desarrolla el flagelo del espermatozoide ni siquiera es meiosis. Ya, eso se llama, se lo voy a anotar. Dudo que lo pregunten, pero uno nunca sabe. Se llama espermio histogénesis. Y es un fenómeno que se conoce así a modo general. El ovocito no pasa por este fenómeno. Se llama citodiferenciación. ¿Ya? Solamente lo hacen los espermatozoides. Y es cuando les crece la colita. ¿Ya? Así de sencillo. Y no es un fenómeno de división por mitosis. ¿Ya? Menos por meiosis. ¿Ya? Es solamente una diferenciación de la célula. Diversidad por recombinación. La diversidad por recombinación, está bien enredado eso. El crossing over. Esa es la diversidad por recombinación. Recuerden que el crossing over es la recombinación genética. Y eso ocurre en meiosis, no ocurre en mitosis. Y me están hablando de fenómenos de mitosis. Por lo tanto, esta es diversidad por recombinación. Esto ocurre en meiosis. Así que descartado. El crossing over, era en profase 1, ¿cierto? Sí, así mismo. Y después en la metafase venía otro tipo como de... Que se llama permutación cromosómica. ¿Ya? Donde tú tomas los cromosomas y los barajas. ¿Ya? Es como que tuvieras dos barajas de carta, una de lomo azul y otra de lomo rojo, y las barajes. ¿Cómo quedan? Es completamente aleatorio. Ya, eso mismo le pasa a los cromosomas. Tú tomas los cromosomas y los ordenáis de distintas formas. ¿Ya? Como los ordenáis de distintas formas, no sabes cómo van a quedar ordenados, es al azar. Claro. ¿Ya? ¿Qué dice la otra? Aumento del número de células de bacterias. Ojo, las bacterias no hacen mitosis. Hacen un fenómeno que se llama bipartición, también conocido, que es lo mismo como fisión, que es separar la fisión binaria. Binaria, ¿ya? Binaria no. ¿Ya? Bipartición o fisión binaria es lo mismo, de hecho dicen lo mismo, pues bipartición es partir en dos, fisión binaria es dividir en dos, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. D, obtención de un ovocito 2, ya, todos los gametos se forman por meiosis. Así que si ya que le hable de ovocito 2 es meiosis. De hecho ahí dice obtención de un ovocito 2 listo para ser fecundado, eso debería ser por meiosis 1, ¿ya? Porque se origina el ovocito 2 por el proceso anterior, por la meiosis 1. Se genera el óvulo por meiosis 2. ¿Ya? Regeneración de tejidos, perfecto. Las funciones de la mitosis son
crecimiento en los niños, ya lógicamente el crecimiento en las niñas, nosotros ya no seguimos creciendo, y regeneración de tejidos. Ya yo me corto el dedo y esa cicatriz se regenera, ¿ya? Gracias a que mis células hacen mitosis. Por eso las células que quedan ahí son iguales, ¿ya? Regeneración de tejidos. Y la regeneración de tejidos ocurre tanto en niños que se andan cayendo a cada rato porque andan jugando, y adultos. Y los adultos podemos regenerar tejidos todavía. Por eso cuando somos viejitos, nuestra regeneración ya no es tan buena. ¿Por qué? Porque se han dividido tantas veces las células que están cansadas. ¿Ya? Entonces cuesta la regeneración. Sí va a ocurrir, pero va a tomar un poco más de tiempo. ¿Ya? ¿Queda más o menos claro? Igual a sacar una foto. Ahí sí. También la mitosis era a cargo de la reproducción asexual, ¿o no? Sí, sí. Pues. De hecho, nuestras células en la mano se reproducen por reproducción asexual. Pues si las únicas células sexuales son los gametos. Y no producimos los dos, pues producimos uno dependiendo del cromosoma que tengamos. Si tenemos 2 cromosomas X en el par sexual, generaremos ovocitos. Y si tenemos XY en el par sexual, generaremos espermatozoides. ¿Ya? Ahí asociado un poquito a lo que vimos en genética hace poco. Y las plantas, las células vegetales. Buena pregunta. Las plantas tienen distintos tipos de regeneración. ¿Ya? Así que ojo con eso. Las plantas sí. Si yo corto una ramita, por ejemplo, y la planto, esa planta crece por mitosis, porque se regenera los tejidos que le faltan. ¿Ya? Pero hay plantas con flores, que es las que se conocen como angiospermas y gimnospermas. ¿Ya? Las angiospermas son las que se definen como plantas macho, ¿ya? Y las gimnospermas son las que se definen como plantas hembra, ¿ya? Las gimnospermas tienen flores con pistilos, que es la parte hembra que sería como el útero, ¿ya? En los animales o en los mamíferos, pero en las plantas, ¿ya? Y las gimnospermas son las plantas con polen, ¿ya? Y el polen se vuela por ahí y deja la tendela. No, porque esos son los espermatozoides. Lo que pasa es que no tienen colita y dependen de o un bichito o dependen del viento. La importancia de no matar las polillas, por si acaso. Son seres de luz, no las maten. Ya, voy a borrar. Ahí marqué la alternativa, por si acaso, que me había olvidado. No sé si marqué la alternativa en la otra pregunta. A ver si la marqué. Este es de los largos ya. Yo creo que sí, capaz que este sea el último que alcancemos a hacer. Como que hicimos, creo que justo la mitad, pues. Sí, creo que sí. Creo que justo la mitad. Y la otra mitad la vamos a alcanzar a hacer la próxima. Ya, perfecto. Ya, vamos con este, que son ejercicios, como les digo, un poquito más largos. Los anticonceptivos hormonales de emergencia se pueden utilizar en caso que el anticonceptivo convencional haya fallado. Estas pastillas hormonales de emergencia contienen principalmente levonorgestrel, un tipo de progestágeno, hormona. Miren, la PSU no es tan, perdón, en la prueba de selección no es tan amable en ese sentido, ¿ya? ¿En qué sentido? Yo preferí colocarle la definición del progestágeno, ¿ya? ¿Qué es el progestágeno? Es una hormona sintética similar a la progesterona. Hay veces que el DEMRE no les coloca esa definición, ¿ya? Como que dice progestágeno, chuta. Algunos alcanzan a decir, esto es como una mezcla de la progesterona con el estrógeno, ya salva. Hay otros que simplemente, como no saben la definición, no siguen, ¿ya? Si les pasa eso, tírense el piscinazo, si no pierden nada. Antiguamente a mí me descontaban por respuestas malas, ¿ya? A ustedes no les descuentan. Y de hecho que diga progestágeno, me suena como a mezcla, ya me la juego con que hace una mezcla entre estrógeno y progesterona, ¿ya? Si les aparecen términos raros que ustedes no se saben, ya tírense el piscinazo y asócienlo a un término que sí conocen, porque lo más seguro es que sea así. Los términos en biología son muy similares unos con otros y lo más seguro es que si son similares, ya definan o se definan muy similar también, ya. Así que ojo con eso. Ya, yo les puse la definición. Ya, progestágeno es una hormona sintética similar a la progesterona. Esa es progesterona artificial. Aunque a menudo se le llama píldora del día después, puede funcionar hasta 72 horas después de mantener relaciones sexuales sin protección. Y eso es cierto, ¿eh? De hecho, eso lo saqué del Ministerio de Salud.
Pero es importante tomar este anticonceptivo hormonal lo más temprano posible para lograr un máximo de efectividad. Sí, pues no va a ser como típico chileno, tengo 3 días, estoy ahí el último a las 23:55 mandando el chavo, ¿no es cierto? Del tercer día. El anticonceptivo hormonal de emergencia puede impedir o demorar el proceso de liberación del óvulo o evitar que el cigoto se implante en las paredes del útero, ¿ya? En resumidas cuentas, no haya clivaje, ya no se implante, eso es lo que dice. La utilización de este tipo de mecanismos anticonceptivos hormonales no impiden el contagio de las, creo que esto también se lo dije cuando vimos los anticonceptivos, de las enfermedades, no, estas son las infecciones y infecciones de transmisión sexual, ya esas son las ITS. Ya que para evitar esto se deben utilizar mecanismos de barrera, barrera como el condón, miren, no le coloqué eso. Normalmente el condón es el mejor de todos en ese sentido, ¿ya? Porque sí evita una infección por ITS. En relación a la información entregada, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? Creo que se me fue la conclusión, nada más que le haya dado la respuesta. Ya, vamos a ir viendo uno por uno y vamos a sacar la que lógicamente no corresponde. Voy a sacar esto que lo dejé muy abierto. Ya. Dado que el levonorgestrel es similar a la progesterona, el uso continuo puede generar sangrado menstrual profuso. ¿Sí o no? No sé, no tengo idea. Ya, ¿habló de eso ¿No? el encabezado del ejercicio? Ya, no, porque de hecho ni siquiera lo mencionó el encabezado del ejercicio. ¿Ya? Así que por eso yo voy a descartar la letra A. Quizás es cierto, ¿ya? Pero me faltaría incluso información, ¿ya? El uso de la píldora del día después evita la fecundación, ya que el ovocito no termina la última división meiótica. Ojo, este es un mecanismo, y aquí, ¿no es cierto?, pueden venir todas las personas que quieran alegarme, pero es un mecanismo abortivo. Lo que pasa es que no estoy matando un embrión, estoy matando con suerte un grupo de células, ¿ya? No estoy matando un feto, ya estoy matando un grupo celular que simplemente le estoy evitando la implantación. Por definición biológica, un anticonceptivo es el que evita que el espermatozoide tome contacto con el ovocito. Un mecanismo abortivo es el que elimina cualquier etapa del grupo de células, ya sea cigoto, ya sea blastómero, ya sea blastocito, ya sea mórula, ya sea embrión desarrollado, pues a medio desarrollar, feto completo, feto incompleto, elíjanlo ustedes, eso es un aborto, ¿ya? Ahora, que sea legal, que no sea legal, que sea ético, que sea moral, esa cuestión ya no me corresponde, esa ya es de otro tipo de discusiones, ¿ya? Así que en realidad la B es una definición de anticonceptivo. Y arriba me están hablando de que esto, de hecho ahí lo dice, los anticonceptivos hormonales de emergencia se pueden utilizar en caso de que el anticonceptivo convencional ha fallado y tienen hasta 72 horas de poder usarlo después de la relación sexual. Entonces lo más seguro es que después de la fecundación, ¿ya? Descartar la B. Sí, el único método anticonceptivo 100% eficaz es la abstinencia sexual. Ya, esta cuestión la vi, lógicamente, una vez la escuché y sí, que uno como que causa risa, pero es cierta. El tema es que no la menciona arriba, ¿ya? Es cierta, la C es verdad. ¿Ya? La única forma de no tener guagua es, lógicamente, no tener relaciones sexuales, es lógico, ¿ya? El tema es que estamos hablando de anticonceptivos arriba y no estamos hablando de abstinencia sexual, así que por eso se descarta, ¿ya? D. El contagio de ITS se puede llevar a cabo pese a la utilización de la píldora del día después porque no evita el contacto de las barreras mucosas o epiteliales que podrían estar afectadas. Me gusta mucho esa respuesta. La voy a dejar marcar. Ahí. La efectividad del levonorgestrel se podría extender después de las 72 horas post relación sexual, pero dependerá del uso en otro anticonceptivo, del uso de otro anticonceptivo adicional. La E no es, por ningún motivo. Ya el levonorgestrel en exceso, ojo, las pastillas anticonceptivas convencionales también tienen levonorgestrel, esa que tiene 28 pastillitas, ya que en realidad son 21 porque la última no tiene nada, ya la última corrida. También tiene el levonorgestrel. ¿Ya? Lo mismo la pastilla del día después. El tema es que tiene como 5 a 6 veces menos. Antiguamente, cuando la pastilla del día después, yo no podía ir a la farmacia y decir, oiga, caballero, me da una pastilla del día después, ya ahí está. Y así es ahora, ¿ya? Antiguamente, lo que hacían las chicas, de hecho me pasaba, porque a mí me pasó cuando yo estaba en la U, ya tenía chicas, compañeras que más de alguna oportunidad lo hicieron. Se tomaban de su caja de pastillas, se tomaban como 8 seguidas,
¿ya? O 8 se las tomaban de un viaje. Y después, como a las 2, 3 horas, se tomaban 8 de nuevo, ¿ya? Y después se tomaban las que le quedaron de esa caja. Y como al rato después, sangraban menstrualmente. El mismo fenómeno que genera la pastilla del día después, ¿ya? Entonces la concentración es la misma, o sea, la concentración es distinta. Lo que pasa es que es más baja, ¿ya? Y lógicamente siempre se va a limitar a las 72 horas, porque si el embrión se implanta, lo más seguro es que no lo pueda sacar ni con un sangrado menstrual convencional, ¿ya? Así que por eso es que está limitada a 72 horas, ¿ya? Pues de hecho se llama del día después porque es de urgencia, ¿ya? De hecho ya se de esperar 72 horas como mucho. Y la D es cierta, porque de hecho se me fue cuando les hablé del condón. De hecho, pues ahora entiendo por qué no les puse el condón acá arriba. El condón evita el toque, el roce físico entre los órganos reproductores. Entonces, como lo protege literalmente por una barrera de látex, evita que las membranas mucosas o que el líquido seminal tome contacto con la mucosa cérvico-uterina, ¿ya? Entonces, el líquido seminal que también porta o podría portar virus o bacterias, producto de una infección de transmisión sexual, se va a quedar limitado al interior del preservativo y no va a pasar, lógicamente, a la barrera mucosa femenina, pues, por lo tanto no se va a enfermar, ¿ya? Por lo tanto, el condón es como lo mejor para evitar el contagio de ITS, ¿ya? No necesariamente que sea bueno para la anticoncepción, porque todos los anticonceptivos tienen un grado de efectividad, pero para evitar enfermarse, sí, eso sí que sí. Ya es como, va a sonar feo el ejemplo que les voy a dar, pero es como usar guantes, así de sencillo, ¿ya? Más o menos, ¿claro? Sí. ¿Sí? ¿O tienen alguna otra duda de algún término raro que haya aparecido acá arriba? No. ¿No? Ya, voy a colocarle cualquier alternativa acá abajo. Ya voy a poner pura A. Pero lógicamente no voy a llegar más abajo para darle la respuesta, para ver si efectivamente las teníamos todas, o sea, por lo menos las que hicimos estaban todas buenas. Para después la próxima semana hacer estas que nos faltaron. ¿Ya? Y mira, aquí no me apareció la foto, pues mira, voy a tener que agregar la foto que me dijiste el otro día, pues Alejandro. Y eso que me pareció que la había agregado. Bueno, por suerte la foto las guardo y las dejo guardadas en una carpeta, que son mi carpeta de ejercicios. Me falta algo, no, entonces puedo enviar, sí, porque dice que está completo. Ahí está la barra de estado, les coloco esta barrita porque es como opcional poner esta barrita, pero es bueno como para saber si les faltó un ejercicio o no. ¿Ya? Ya, aquí vamos a ver las respuestas. ¿Quieren enviar? Sí, enviémoslo nomás. Veamos la puntuación. Vamos, lógicamente, la otra que le coloqué a la chunta de salir mala. Ya, la 1 estaba buena, era ribosa. La 2 era 1 y 2. El ejercicio de Hammerling efectivamente era un procedimiento experimental. Actividad secretora, aparato de Golgi al tiro. ¿Ya? Actividad secretora, aparato de Golgi. La membrana plasmática estaba bien, sin porte, doble movimiento en el mismo sentido, antiporte, mejor ejemplo, bomba de sodio-potasio. El 6 está bien, sí, pues era como bien lógico también. Durante el ciclo celular, la cantidad de ADN en una célula sufre diversas... Ah, ya me acordé de este. Sí, el periodo S. No se olviden del periodo S, que ahí es donde se duplica el material y se duplica para repartirlo en la mitosis. Por eso la neurona no se divide, porque tiene su material genético simplificado, nunca lo duplicó. Y como no lo duplicó, no puede ser la mitosis. Ese es el problema. ¿Para qué sirve la mitosis? Para regenerar tejido, eso es cierto. Y en este quedamos. Los anticonceptivos hormonales de emergencia se pueden utilizar en caso, y la alternativa del preservativo, ojo ahí, siempre el preservativo nos va a ayudar para evitar las ITS. No sigo hacia abajo porque como les puse a la chunte, capaz que estén malos, pero me da lo mismo si hubieran estado malos, es porque las quiero guardar para la otra semana. ¿Ya? Próximo sábado, entonces, bueno, nos vemos en la semana con la gran mayoría, ya con Alejandro, con el Diego, con la cual nos vamos a ver, lógicamente, en la clase que corresponde, y yo les voy a ir haciendo recuerdo, ¿ya? De que el próximo sábado a las 5 vamos a seguir viendo más ejercicios, ¿ya? Y después vamos a revisar otros mini ensayos que tengo dando vuelta por ahí y que no he subido, ¿ya? Y yo creo que se lo voy a pedir, ese es del Jimmy en realidad, el Jimmy fue quien lo hizo, se lo voy a pedir para que me lo preste. Ya, por último, yo se los cargo al Forms y ahí como que le ayudo un poco, porque el Jimmy igual está un poquito estresado. Ya, chiquillos. Ya, ahí sí.